Estado Nacional. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este Estado Nacional, domingo 8 de diciembre. Hoy vamos a estar hablando con la ministra del Interior, Carolina Toá, sobre la detención del líder del Tren de Aragua. Además, vamos a hablar del nuevo Ministerio de Seguridad y de las reformas que busca sacar adelante el gobierno. El tema ISAPRES y una posible alza de impuestos a las personas será analizado con nuestro panel político y además vamos a estar con dos alcaldes. Uno que se estrena en el cargo y otra que comienza su tercer periodo. Aquí comienza Estado Nacional. Entrevistas en Estado Nacional. Bien, nos estamos acomodando acá, ¿cierto, alcalde? Acomodando acá domingo en la mañana, alcaldesa Pizarro. Bueno, los presento. Estamos con la alcaldesa de la comuna de La Pintana, Claudia Pizarro. Bienvenida, alcaldesa. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien temprano acá, compartiendo con el alcalde de Ñuñoa. Y lo presentamos, el nuevo alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que inicia una nueva etapa. Alcalde, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy contento, con hartos desafíos. Estaba como jugador de fútbol que está esperando entrar a la cancha, así que por fin empezó. ¿Entró a la cancha? Entré, y contento de estar con una gran alcaldesa como la Claudia, así que feliz. Claro, hay contrastes acá de periodos, de sectores políticos, quizás de miradas, pero también cosas en común en cuanto a los desafíos. Alcalde, comencemos por usted. Dígame. Usted no había ocupado este cargo, fue ministro, estuvo en Corfo, ¿cierto? Entonces, tiene algunos desafíos por delante en cuanto quizás a aprendizaje, pero ¿qué desafío le representa también la comuna de Ñuñoa? Usted ha hablado de seguridad, pero también de reactivar el comercio en la comuna el día viernes. Sí, dos cosas. Ser alcalde es un honor, porque yo creo que es el espacio más cercano para trabajar con los vecinos y por lo tanto estoy feliz. Y lo digo así de guata, como una felicidad tremenda, porque uno se da cuenta cómo puede transformar la vida de las personas si hace las cosas bien. Y ese desafío grande en una comuna como Ñuñoa, que es una comuna preciosa, yo digo, no es el centro de Chile, pero es el corazón de Chile. Aquí es donde pasan los grandes eventos, acá es donde se encuentran distintas clases sociales, distintos sectores políticos, donde se valora la diversidad. A veces nosotros vivimos harto en gueto, en Ñuñoa no. En Ñuñoa la gente puede ser de izquierda, derecha, pobre, rica, y se tolera y se acepta esta diversidad. ¿Cuál es el desafío? Que se pueda vivir en Ñuñoa, porque hay pega, y esto significa reactivar el comercio desesperadamente, elegir a Raza, al Pedro Valdivia, Doble Almeida, Barrio Italia, de manera que no solo se duerma en Ñuñoa, sino que se pueda trabajar en Ñuñoa, y vamos a anunciar una serie de medidas para hacer un distrito comercial, ser el epicentro de la startup en Chile, etcétera, y vivir tranquilo. ¿Cuándo se anuncian esas medidas? Tenemos una el 7 de enero que tiene que ver con todo el plan de reactivación comercial y ahora de seguridad que empezamos hoy día. O sea, hoy día ya empezaron rondas fijas en materia de seguridad. ¿Por qué digo seguridad? Porque yo amo la libertad, pero es imposible vivir libre en un país que uno no duerme seguro. Es que mi señora me tiene preocupado en la noche, me tiene que mandar su circuito para no dormir tranquilo. Y Ñuñoa está viviendo una crisis de seguridad. 28% creció el delito el último mes, que tenemos que reaccionar pronto. Se vino un general de Carabineros, exdirector del GOPE, a cargo del plan de seguridad en la comuna. No había especialistas adentro y empezamos un modelo distinto, que es con rondas permanentes, puntos fijos, es decir, una estrategia de shock para poder controlar el tema del delito en Ñuñoa. Alcaldesa Claudia Pizarro, usted ya es su tercer periodo, o sea, ya tiene la experiencia en la comuna, tiene equipos armados, pero hay desafíos pendientes. ¿Qué va a cambiar en este tercer periodo para usted? Bueno, y último, porque ya después no puede ir a la reelección además. Sí, y está bien que sean 12 años. Yo asumí una alcaldía después de ser concejal en 2 periodos y después que un alcalde estuvo 24 años. 24 años es demasiado y yo me alegro que en el Congreso haya cambiado eso, la permanencia tan extensa de los alcaldes en el poder. Igual la gente los ratificaba. Y los desafíos que hay de por medio es tener una comuna full LED. O sea, nosotros todavía permanecemos con luminarias de sodio. Hoy día hay una nueva normativa y yo creo que más seguridad es también más full LED. ¿ya? Más luz. Más luz ya no amarilla, sino luz como si estuviéramos de día. Aumentar las cámaras de televigilancia. Hoy día tenemos 65 y queremos aumentar a 100 en temas de seguridad, porque mirar un delito y tener un mecanismo de prueba para condenar a quienes delinquen o cometen actividades de ir a botar un
poco de basura o mucha basura. La comuna no es basurero de ninguna otra comuna y hemos sorprendido ahí a los cochinos ensuciándonos nuestra comuna. Y también aumentar hoy día las camionetas de seguridad también a un porcentaje superior al que tenemos, y quisiéramos tener 30 camionetas, entre camionetas y motos, que son bastante efectivas. También decir que queremos construir un nuevo polideportivo en la zona norte de la comuna, y también somos una comuna de emprendedores, y por supuesto que también queremos una central de abastecimiento que aporte también a cortar las distancias para quienes trabajan en la feria libre, y esperamos lograr eso en 4 años. Alcaldesa, ¿no será mucho 4 años, por ejemplo, de 65 a 100 cámaras? ¿Cuándo será eso? ¿Será más en el corto plazo? En corto plazo. ¿En cuánto plazo se da usted para eso? ¿O De, los de camionetas de seguridad? 65 a 100 me doy un plazo de 2 años. 2 años. Yo creo que 2 presupuestos, hoy día tenemos una mejor gestión financiera y también mejorar los recintos de salud. Nosotros aspiramos que de aquí a 4 años podamos construir algunos centros de especialidad, y sobre todo en La Platina, donde llegan a vivir 4.500 vecinos. Hoy día el Hospital Padre Hurtado es insuficiente para atender a 3 comunas, y por supuesto que merecemos tener más SAR. Queremos empezar como centros de especialidades en La Platina, que hay muchísimas hectáreas, no solo para construir viviendas, sino equipamiento a gran escala, equipamiento de ciudad. Alcaldesa, y lo último y muy cortito, respecto a las cámaras o a los vehículos de seguridad, ¿tiene equipo que revise esas cámaras? Porque claro, una cosa es instalarlas, pero otra cosa es procesarlas, ir detrás de las personas que sorprenden a lo mejor, por ejemplo, dejando basura o cometiendo otro tipo de cosas que no se deben. Yo siento que la tecnología debe avanzar también e incorporarse en las comunas. Hoy día hay cámaras robóticas y que se pueden ser preparadas también con inteligencia artificial, pero también personal. Instalar una cámara también significa aumentar la dotación. Nosotros tenemos una sala de cámaras y tenemos sala de espejo en las comisarías y en las tenencias. Y además, hoy día con presupuesto municipal estamos construyendo una tenencia de carabineros en el sector norte de la comuna de La Pintana, donde se producen muchos delitos y no estaban siendo, no alcanzaba a llegar la policía. Entonces hoy día estamos prontos a construir una tenencia modular, porque no pudimos tener acceso tampoco a la construcción en material sólido, y esperamos que esto sea lo primero para después construir una comisaría en el sector norte. Varias tareas pendientes, alcaldesa Pizarro. Alcalde Sichel, usted antes de llegar al cargo el día viernes ya tenía una polémica respecto a la calle República de Israel, que el Consejo Municipal anterior cambió el nombre. Usted dijo que acaba de realizar una consulta, ¿cierto?, para saber qué hacer respecto a esta calle. ¿Va a ser una consulta solo a quienes viven ahí? ¿Cuándo la va a concretar? ¿Cómo va a ser esto? Yo no tenía una polémica, me armaron una polémica, diría, porque en algo muy digamos, extraño. pero en su comuna. Sí, yo sé, pero algo muy extraño, que imagínate que un entrenador se está yendo, que eran los concejales anteriores, Claro. A última hora decide cómo va a jugar el equipo que viene, y eso es lo que pasó. Definitivamente es una mala decisión o contrario al sentido común aprobar en el último consejo la modificación de una calle como República de Israel, que genera impactos no solo internos, sino externos. Primero interno, no tengo idea cuánto cuesta cambiar esa calle. Los vecinos que están ahí tan desesperados me dicen, ¿qué hago yo con mi negocio? Porque hay varios negocios comerciales que me dicen, yo tengo toda mi papelería, mis tarjetas, mis avisos, mi página web con un nombre. Además, genera costos asociados a un municipio que no está bien financieramente, que está justo. Y además genera un impacto obvio. Yo quiero mucho a la comunidad judía y a la comunidad palestina. Soy amigo de ellos, he participado en reuniones con ambos. Empiezan a pelearse por una decisión que se toma en Ñuñoa con una justificación extraña, que es la violación de los derechos humanos de Netanyahu, que es condenable completamente, pero nos trae un problema acá respecto al nombre de un Estado. No estamos hablando del nombre de un gobierno. ¿Qué vamos a hacer? Que es la pregunta súper concreta. Lo primero, pedirle al nuevo equipo, al que entra mañana, al Consejo, el miércoles, entró el viernes, pero el primer Consejo, que tome la decisión de evaluar esta medida. Segundo, que sean los que viven en esta calle quienes tomen la decisión, y en el mes de enero podamos hacer una consulta a las personas que viven las consecuencias de esto, para que determinen si quieren que se llame como se llama esta calle hace 60 años o vuelve al nombre que tenía 60 años atrás, que es la verdad, que se llama Nueva Ñuñoa, y a partir de eso traerlo de nuevo al Consejo y que se tome una decisión.
En general yo no tengo una bandera ni de la comunidad palestina, ni de la comunidad judía, ni de acá. Tengo la bandera de Ñuñoa, ahora que soy alcalde, y creo que esta decisión no fue tomada pensando en los vecinos de la calle o en el presupuesto de Ñuñoa o en lo más eficiente para Ñuñoa, sino tomada por razones externas, y creo que es un error hacerlo como se hizo a matacaballo, a tontas de locas, ponle el nombre que quieras, pero se hizo más apurado de lo que tenía que Pero ser. lo importante para usted es lo que digan los vecinos y eso, ¿cuándo se 100%. realizaría esa consulta? Tengo Más que o pedirle la menos. autorización al Ya. Consejo, soy Ya. respetuoso de eso, Primero pero voy a proponer que sea la primera quincena de enero para que este tema no siga creciendo y se transforme en una polémica. Mira lo absurdo que hoy día hay declaraciones de las comunidades hablando de una calle en Ñuñoa que tiene 60 años este nombre. Creo que esas no son las preocupaciones de los que están en la comuna hoy día. Estamos hablando de seguridad, de comercio, y estamos metidos en esta polémica absurda por una decisión mal pensada. Eso es lo que diría yo. Alcalde, y otro tema de Ñuñoa. Usted acusó un déficit de 14.000 millones. ¿Va a haber una auditoría ahí en Ñuñoa? 100%. Mira, te lo voy a decir en números simples. El presupuesto proyectado son 106.000 millones, entre 104 y 106.000, aprobado. Para el 2025. Para el 2024, Ah, ya, estamos hablando hoy día. ya. Y veo las cuentas y digo, bueno, ¿cuánto ha ingresado? Era ingresado el 90%, estamos a 7 de diciembre, han ingresado 74.000. Por lo tanto, claramente faltan ingresos por percibir. Ya le va muy bien el municipio para recibir 90.000, esos son 14.000 menos. Estoy siendo súper optimista. Y los otros 14.000 están comprometidos como gasto. Entonces, de alguna forma está descuadrado. Los números voy a pedir una auditoría, pero tengo un problema para que los vecinos lo entiendan, más eficiente. Que básicamente al descuadrarse la caja uno no tiene plata para gastar, pues si tengo más compromisos que ingresos y por lo tanto tengo que de alguna forma mejorar la gestión, achicar el personal, se contrató en exceso y poder hacer más eficiente para poder hacer lo que estamos anunciando. ¿Por dónde va a achicar? No, Disculpe, no, alcaldesa. no, súper concreto, no, o sea, aquí se triplicó la dotación en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, se triplicó en cultura, se duplicó en deportes y por lo tanto voy a volver a los números que tenía antes el municipio. Durante 20 años funcionó con una dotación, creció y vamos a tener que achicar eso porque eso significó menos plata para hacer y más plata para pagar sueldos y no hay más estudiantes que antes, no hay más atenciones médicas y por lo tanto no se justifica tener más dotación cuando tenemos menos población. Eso solo cierro, perdón por esto. Esto es lo mismo que yo digo que el error del Estado cuando crece fuertemente en instituciones públicas, pero disminuye el gasto para ayudar a las personas. Si nosotros estamos acá, la Claudia y yo, la alcaldesa, para ayudar a los que necesitan ayuda, y si te quedas sin esa plata porque lo usaste en contratar personas, tienes un problema grave, porque te cuesta más hacer andar el municipio que dar la solución a los vecinos. Alcaldesa, usted quería decir algo, agregar Sí, algo. Sí. que la comuna de La Pintana, aquí están las diferencias, porque la comuna de La Pintana tiene un presupuesto anual de 55.000 millones de pesos. Comparado con Ñuñoa es el doble, ¿ya? Tenemos 189.000 habitantes según los datos del INE. Yo no sé cuánta población tiene. 270.000 aproximadamente. Claro, de verdad que igual nosotros, por ejemplo, en seguridad, nosotros tenemos lo que tiene la Municipalidad de Las Condes para hacer funcionar seguridad es el presupuesto anual de seguridad. El presupuesto de Las Condes en seguridad es el presupuesto de la comuna para distintas reparticiones. Para todo lo que necesita la comuna de La Igual nosotros creemos que la cancha no está equiparada. ¿Cómo equiparar la cancha, alcaldesa? Y donde se producen muchos homicidios. Estamos hablando en La Pintana que hay homicidios. Yo creo que aquí, más que ser creativos, tenemos que trabajar una mejora en el fondo común municipal. De acuerdo Yo completamente. agradezco Completamente. el aporte solidario que hacen las comunas más pudientes. Sin ese aporte, la pobreza sería peor para comunas como La Pintana. Alcaldesa, y hablando de seguridad y de los aportes, de lo que necesita, hablemos del Ministerio de Seguridad, que se aprobó esta semana, se va a implementar de aquí a los próximos meses. ¿Es un aporte para usted la creación de ese ministerio? ¿Usted siente que le va a sumar en todos los desafíos que tiene La Pintana en seguridad? Yo siento que sí, esto no solo viene hablándose de este gobierno, sino que desde el gobierno anterior, ¿ya? No podemos borrar con el codo lo que se ha firmado ya por parte de los gobiernos anteriores. Que había un acuerdo en el fondo. Había un Para acuerdo, este ministerio. pero pongámonos a hablar solo de la ley narcofunerales. ¿Cuánto tiempo ha demorado eso? Porque de verdad que está en un lado, está en otro lado, y siempre la responsabilidad termina también en el Congreso, que se demoró mucho tiempo.
Creo que hoy día hay que focalizar estos problemas que son tan importantes en la seguridad. Todo el mundo, si ustedes le preguntan cuál es su problema más grande, es que vivimos con miedo. Y creo que hoy día hay que focalizar y poner los recursos donde la gente nos demanda, que es seguridad. Por lo tanto, el ministerio para usted está bien. Sería más recursos hacia seguridad, pero que espera que lleguen a su comuna también. Exacto. Yo creo que lo que hace la Subsecretaría de Prevención del Delito debería estar radicado en lo que es un Ministerio de Seguridad. Alcalde Sichel, ¿y usted cómo evalúa este Ministerio de Seguridad? Van a tener que trabajar seguramente con el Ceremi en seguridad futuro que se instale, ¿no? Dos cosas. Lo primero, bien, la creación del Ministerio de Seguridad, pero estúpido, yo lo voy a hacer así de duro, que otra vez creemos una institución y no se cierre otra. Y lo digo abiertamente, porque uno de mis problemas, ya lo veíamos los financieros, los que estamos acá tenemos la responsabilidad de administrar la plata de la gente que paga sus impuestos, se saca la cresta, paga su IVA, y nos llega esta plata y tú dices, bueno, entonces el Ministerio del Interior hoy día tiene menos competencias que antes. Pues, si creas un Ministerio de Seguridad, tiene menos pega del Interior porque antes se hacía cargo. ¿Qué se va a achicar en el Ministerio del Interior? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios que no cumplían esas funciones? Entonces somos secos para ir creando instituciones que se necesitan, como dice la alcaldesa, pero el punto es que hay otras que dejan de necesitarse y no se cierran. Vimos el caso de un Ceremi de Bienes Nacionales que nombraron no sé en qué región, 28 años, una institución que ya no tiene sentido, el Ministerio de Bienes Nacionales debería fusionarse con otro, las Express y la Segegop deberían fusionarse con Interior. Mira el récord, yo te lo hice como académico, y tenemos un récord absurdo. Somos el segundo país con más ministerios de Latinoamérica, el único que nos gana es Venezuela. Y lo que está pasando es que a medida que avanzamos en crear instituciones que responden a la modernidad, no se cierran aquellas que quedan en el pasado y por lo tanto cada día cuesta más mantener al Estado, lo tenemos que mantener para lo que no necesitamos, seguridad, pero también seguimos manteniendo esta vuelta. Cierro con esto, yo soy alcalde de la Claudia también, nuestra segunda línea, o sea, los directores son 5, 6, depende del municipio. ¿Sabes cuánta es la segunda línea del presidente? 25 ministros. Eso es incoordinable, ingobernable y por lo tanto de alguna forma hago un llamado a la clase política, incluyéndome, de que ordenemos el sistema. ¿Necesitamos seguridad? Sí. Probablemente necesitamos un ministerio de ciudad también, pero a medida que se crean ministerios que se cierren otros, porque tenemos muchos choferes, muchos autos, muchos asesores y poca gente atendiendo los CEFAM, poca gente atendiendo a mí con seguridad. Entonces a mí me duele como alcalde hoy día saber que se crean nuevos puestos allá arriba y yo no tengo gente para cubrir mis turnos en el CEFAM. Entonces, perdón, yo quiero más Estado, no tengo problema con el Estado, quiero mejor Estado, pero lo quiero donde la gente lo necesita, que es en las líneas de atención final. Entonces, bien el Ministerio de Seguridad, pero estúpido que nadie levante la mano y digo, ya bueno, y ahora que el Ministerio del Interior tiene menos pega, ¿qué vamos a cerrar? Y nadie miró esto. Alcaldesa, ¿y usted está de acuerdo con fusionar ministerios? Le escuché, estoy de acuerdo en alguna parte de la intervención del alcalde acá. Yo estoy de acuerdo con bajar la dotación en algunos lugares como las Express. Yo creo que ahí no entiendo mucho por qué hay tanto personal en esa repartición. Pero creo que es una potestad de quien está en el gobierno también. Esto es materia de ley, no es de comentario de los alcaldes y pastel a tus pasteles. O sea, a mí lo que disminuyan en el nivel central no me va a llegar a caer en el municipio, ¿ya? O sea, son dos cosas muy distintas. Por mucho que achiquen algún ministerio, ese personal no se va a ir a las competencias de un gobierno local. O sí, si lo transfieren más a programas, porque es lo que querían hacer. Es que los Pero programas, no es directo, ¿no? No es una... los programas no son realmente, o sea, tienen mucha complejidad, porque pasan a ser programas que te llegan plata de ese ministerio al municipio para contratar personal. Pero mira, solo para terminar esto como numérico, aquí como... nosotros somos un Estado que funciona con déficit, ¿no es cierto? No cuadramos la caja, nos falta plata. Y tú dices, bueno, se creó un nuevo ministerio. Si yo esto fuera mi casa y mi hijo que le doy mensaje me dijera, oye papá, voy a gastar más y no voy a ahorrar en nada, le diría, estás equivocado porque no va a llegar a fin de mes. Lo mismo está pasando. Está bien el Ministerio de Seguridad, estoy feliz de que haya un Ministerio de Seguridad. Mi problema es que al final estamos endeudando al país en generaciones futuras con un Estado que parece ser que no pone foco en lo otro. Sí. Yo trabajamos juntos hace muchos años con la Claudia y decía... En un ministerio. En un ministerio. Y yo decía, traté de cerrar una empresa pública que no tenía sentido. Y no se pudo cerrar.
porque todos se oponen porque hay un operador contratado por el otro contratado. Alcalde, lo tengo ahí porque hay un tema que también hemos abordado y que está sobre la mesa, que es seguridad. Y fuimos a la comuna de La Pintana, fuimos a la comuna de Ñuñoa para ver qué decían las personas. Vamos a escuchar lo que dicen porque tienen preguntas para ustedes, para que les podamos responder. ¿Cómo ella podría hacerlo y cómo ella va a combatir el tema de la inseguridad que hay en el país, especialmente en este caso en la comuna de La Pintana, especialmente en las comunas, ¿no es cierto?, que todos conocemos, porque yo soy pintanino, lo que es el Castillo, ¿no es cierto?, Santo Tomás y todas las poblaciones que ella sabe que hay un problema grave de inseguridad, especialmente el narcotráfico. Asaltos a diario en las micros. ¿Puede haber un poquito más de seguridad? Carabineros en las micros fiscalizando en las noches, por favor. Primera preocupación que tenemos todos los vecinos de Ñuñoa está fundamentalmente orientada a la seguridad, ¿no? Entonces quisiera ahí preguntarle al nuevo alcalde cómo va a enfrentar eso y si va a ponerle mucho empeño a que se mejoren las policías, tengamos más carabineros, tengamos más vehículos para seguridad. Hola alcalde, mi nombre es Romina. Me gustaría saber cómo va a mejorar la seguridad en el sector de Ñuñoa, especialmente en la plaza. Eso. Y apartamos por La Pintana. ¿Le parece, alcaldesa Pizarro? Hablaron de narcotráfico y asaltos en las micros, específicamente esos temas. Sí, específicamente, y me alegro que los vecinos digan en qué sectores, porque no es toda la comuna. Estamos hablando del Castillo y el sector de Santo Tomás. Y para eso nosotros venimos hace mucho tiempo diciendo desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, plan integral para el Castillo y para Santo Tomás. Le correspondía a La Pintana, antes de Bajos de Mena. Hoy día nadie habla de La Legua, donde hay homicidios, porque hubo un plan integral para La Legua, Bajos de Mena. Y en ese sentido creo que quedó pendiente hasta el día de hoy la comuna de La Pintana para el sector de Santo Tomás y el Castillo, donde tenemos hacinamiento interior y exterior. Se construyó de mala forma, donde tenemos déficit de construcción de vivienda en términos de calidad, es donde más tenemos problemas de delincuencia. Por lo tanto, cuando vamos a entregar una población, un barrio, tiene que tener un estándar mínimo de esparcimiento también para los lugares. Hay una comunidad que tiene conflicto permanente al estar viviendo hacinada al interior de la casa, porque son bloques, departamentos, y también no dejaron espacio para construir un área verde. ¿Y qué puede hacer usted? Porque si ya usted me dice el problema, y también los vecinos le plantean el problema, pero ¿qué se hace frente a eso? ¿Qué puede hacer usted o qué herramientas tiene? Nosotros tenemos herramientas para prevenir los delitos, que son esta suerte de patrullar la comuna con seguridad ciudadana. Nosotros es una red que le llamamos Red de Protección Comunitaria. Hemos tenido más organizaciones organizadas hoy día que están preocupadas de esto, pero también nosotros insistimos que esto no es de un gobierno, es el abandono del Estado en términos de seguridad. Y ahí nosotros llamamos una fuerte inversión, tanto en vivienda, echar abajo lo que ya no tiene posibilidad de revivir, donde quedaron muy hacinados, y entrar aire a esos lugares. Por lo tanto, necesitamos presencia de Estado, mejorar la calidad de vida de las viviendas en esos lugares, poner retenes policiales cerca de esos lugares, pero es un conjunto de cosas, no solo más dotación policial. Y creo que ahí siempre La Pintana ha estado al pendiente, que se cambió planes integrales por barrios prioritarios y que se cambió barrios prioritarios por el plan de Calles sin Violencia, y aún no llegamos a los planes integrales. Alcalde Sichel, también había preguntas para usted sobre la seguridad. Las dos respuestas. Primero, al vecino migrante, y voy a decir algo, yo estoy cansado de este discurso antimigrante que se está instalando en Chile, intolerante. En Ñuñoa estamos llenos de migrantes que vienen a cooperar, muchos emprendedores, así que bienvenidos todos los migrantes que quieran emprender, legales, regulares, pero nosotros no los vamos a discriminar, al contrario, queremos que estén en la comuna. Lo segundo, tiene la misma preocupación que cualquier habitante de la comuna. Seguridad. Yo diría que el estado de seguridad hoy día es paupérrimo. 28% creció, como lo dije, el delito. Vamos sobre los 200 portonazos. Al lado de las comunas vecinas estamos
triplicando y casi cuadruplicando lo que pasa en La Reina y Providencia, que son nuestras comunas vecinas, y por lo tanto empieza un plan agresivo. ¿Qué significa en esto? La lógica. Rondas nocturnas hoy día pactadas que empezaron anoche fuertemente y cambiamos la forma de hacer turnos en la comuna, que había menos dotación en la noche que en el día. Los delincuentes pucha que son en estos trabajadores, lo que tenemos que hacer nosotros en el Estado es trabajar más. Esto es dotación de seguridad ciudadana, ¿no? Ciudadana. De lo que tiene la comuna. La comuna tiene dotación, pero tenía los turnos inversos, en el fondo, más en el día, menos en la noche, y lo que estamos haciendo es cambiando los turnos en la noche. Lo segundo, vamos a cambiar la licitación. Ñuñoa tiene una ventaja, que es que tiene una vía como Irarrázaval y tiene 3 líneas del metro de los paraderos para incorporar wifi y cámaras en los mismos paraderos, porque la mayoría de los robos por sorpresa están ocurriendo en paraderos, y por lo tanto vamos a exigirle a la empresa que hace publicidad en paraderos que ponga cámaras de vigilancia y wifi en los puntos de manera de controlar, que es un poco lo que me preguntaba Romina. Romina, vamos a hacer eso, y Romina también me preguntaba por la Plaza Ñuñoa que yo he pasado toda mi vida. Para ser bien honesto, he carreteado en la Batuta, he comido en la destilería, he circulado en esa plaza, y hoy día particularmente la Plaza Ñuñoa Sur está abandonada. Fui a ver las cámaras, recién ahora que pude entrar el viernes, y me di cuenta que la cámara que apunta a la Plaza Ñuñoa está todavía empañada y se ve mal desde el estallido social. Y por lo tanto, obviamente, la inseguridad es total en esta plaza, y por lo tanto vamos a poner postes inteligentes y vamos a poner cámaras de vigilancia y un punto fijo, no solo ahí, en 6 puntos de la comuna, que se llaman Centro de Seguridad Vecinal, que básicamente tú pones un punto en los puntos críticos donde hay cámaras y guardias en ese lugar y no centralizados, porque lo que nos pasa en estas comunas es que tú tienes el punto de seguridad en Campo Deporte, y en llegar a Vespucio o en llegar a Vicuña Maquena, el tiempo de traslado hace que el delincuente se arranque, y por lo tanto vamos a desplazar o descentralizar la estrategia de seguridad. Sí, una cosa más que nosotros hemos hecho en temas de seguridad, entregarle drones a Carabineros y a la policía para que esté súper vigilando. ¿Tiene drones el municipio, alcaldesa? Sí. Y el municipio también tiene un dron. Nosotros pero todavía no tenemos. además le entregamos a Carabineros y a la PDI, y hoy día están ellos haciendo el curso que ofreció la empresa. Eso es una inversión de 33 millones de pesos, son de alto poder. Estamos construyendo una tenencia de carabineros, Cabo Galindo Sarabia, que es un carabinero que nos mataron en el 2018, y por supuesto que estamos avanzando también en mayor dotación policial, faros inteligentes afuera de los colegios, una idea que se la copia a Barnechea, y creo que va a ser muy A propósito, productiva. alcaldesa, hay ideas buenas, hay ideas que se pueden imitar. Usted, como alcaldesa, que ya inicia su tercer periodo, ¿qué consejo le daría acá al alcalde Sebastián Sichel, que está iniciando este camino? Vamos a hacer una... Sí, yo, bueno, primero felicitar. Creo que cuando conocí a Sebastián, el primer anhelo era ser alcalde. Y yo creo que los sueños hoy día se cumplen para el alcalde de Ñuñoa. Le deseo éxito. Y le diría que yo también visito mucho Ñuñoa y siento que es una comuna muy oscura. ¿Ya? La oscuridad ampara también al delincuente, y a la persona que camina por esas calles le significa caminar mucho rato o andar en vehículo mucho rato a oscuras. Yo miraría eso como que le hace falta a Ñuñoa. También coincido, y me gustaría que pasara también en la comuna de La Pintana, que el que tiene menos y el que tiene más pueda vivir en la comuna, y que se le construya, en el caso particular de mi comuna, no solo viviendas sociales, sino vivienda hoy día para profesionales, porque hoy día con la gratuidad en la enseñanza superior para sectores vulnerables, hoy día tenemos más profesionales que hace 8 años atrás. ¿Y qué consejo le daría usted como alcalde nuevo también a la alcaldesa Pizarro? O recomendación, usted que viene como con este aire nuevo, ¿no?, de llegar al cargo. Visitó la comuna cuando fue candidato presidencial. Y con la mirada Corfo también. Sí, no, también. primero voy a reconocer algo. Nosotros nos conocemos hace años y la quiero mucho, y un ejemplo para mí lo que ha hecho la Claudia allá, ya lo sabe, así que no se lo digo al aire, porque en política siempre, aunque tengamos diferencias, uno se pega en el aire y después se quiere. Yo la quiero en los dos lados. Lo segundo, no, más bien ofrecer el apoyo. Yo creo que tenemos una distribución territorial injusta, y que hay comunas que tienen necesidades como La Pintana, tienen menos ingresos, y comunas como las nuestras que tienen más, y creo que aquí la cooperación va a ser el modelo. Y quizá este debería ser el clima en la política en Chile, colaborar mucho más en vez de andarnos pegando codazos. En mi caso,
Ella sabe la experiencia que yo tengo en emprendimiento, todo lo que pueda fortalecer para que emprendedores de La Pintana vengan a exponer, trabajen y sean capacitados por nosotros allá. Y yo le voy a pedir, con respeto a la alcaldesa, que me capacite en todo lo que tiene que ver con seguridad, porque la pega que usted ha hecho ha sido vital y Ñuñoa estamos en la prehistoria en esto. Y el compost, el reciclaje. Yo creo que también invitarlo también a que el alcalde de Ñuñoa conozca nuestra planta de compost que tenemos en la comuna de La Pintana, así empezamos a reciclar en conjunto. Alcaldesa Claudia Pizarro de La Pintana, alcalde Sebastián Sichel de la comuna de Ñuñoa, gracias por estar con nosotros en Estado Nacional. Nos tenemos que ir rápido a una pausa. Les agradecemos, les deseamos la mejor de las suertes en sus periodos, pero antes, Santo Tomás se vincula en todo Chile a través de una red de agentes transformadores que generan impacto en los territorios. Comprometidos con la vinculación con el medio, la investigación e innovación, despiertan la grandeza en todo Chile. Conoce su impacto en santotomás.cl. Esto es Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Santo Tomás, tú puedes. Nos vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más. Análisis en Estado Nacional. Y es momento de saludar a nuestro panel acá presente domingo en la mañana. 20 para las 12 del día y acá están listos y dispuestos. Vamos a saludar en primer lugar a la senadora Jimena Rincón de Demócrata. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días, Valentina. Al diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, y además bienvenido acá a Estado Nacional, diputado. Muy buenos días, gracias por la invitación. También saludamos del Partido Socialista al diputado Raúl Leiva. Diputado, bienvenido a Estado Nacional. Muchas gracias, Valentina. Y al senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, gracias por estar aquí. Buenos días, gracias presente. por la invitación. Hoy, esta semana tuvimos un tema bastante complicado. Vamos a partir por los temas difíciles, que es la devolución de los montos a los afiliados de las ISAPRES. ¿Por qué difícil? Porque esto generó controversia, críticas cruzadas, responsabilidades, quién fue el responsable del gobierno, la ley corta de ISAPRES. Lo cierto es que acá tenemos la suerte de tener un panel con parlamentarios. Tramitaron la ley corta de ISAPRES, que ahora está siendo fuertemente criticada debido a que se está devolviendo a las personas los montos de lo que pagaron en exceso en cuotas que pueden durar hasta 13 años y cuotas muy pequeñitas. Entonces aquí, ¿quién asume la responsabilidad de esto? ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes respecto a lo que pasó aquí en el Congreso Nacional? Partamos con la senadora Jimena Rincón. Buen y difícil tema. Y la verdad es que creo que es importante que el gobierno, los ministros, el presidente, los parlamentarios de la coalición de gobierno no saquen las manos a algo que ellos impulsaron. Y lo digo con harta responsabilidad porque nosotros, apenas se provoca el problema del famoso fallo de la Corte, junto a otros colegas presentamos una reforma constitucional para abordar este tema. ¿Qué ocurrió? Y esto fue hace 2 años atrás. El gobierno, a través de una minuta de la SECOM, nos acusó de perdonazo, de estar pasándole plata a las ISAPRES y una serie de acusaciones que la verdad es que eran bien infundadas. Y finalmente se legisla este proyecto, el proyecto del gobierno. Yo quiero decir que me abstuve en la votación de modificación que hizo la Cámara de Diputados, básicamente porque no era posible oponerse a una medida que era urgente, pero era una mala solución. Y cuando uno mira los distintos temas y compara lo que se legisló con lo que nosotros habíamos propuesto, aplicación de tabla de factores, restitución de excedentes, impacto financiero, supervisión y control, migración masiva al sistema público, la verdad es que uno dice claramente esta solución abordó el tema desde una perspectiva que al final se transformó más en ideológica que en una solución al problema. Y yo creo que los llamados a poner la cara y responder son quienes tenían la facultad legal de legislar. Nosotros lo hicimos vía una reforma constitucional que obviamente no podía entrar en el detalle porque era solo un marco. Ahora, la ministra Camila Vallejo dijo esta semana que la responsabilidad era del Congreso. No, perdón, nos culpó a nosotros con nombre y apellido. Desde Chile Vamos a Demócratas, dijo, y nosotros no estábamos ni en la Comisión de Salud ni en la Comisión Mixta. Senador Latorre, ¿defiende lo que dijo la ministra Camila Vallejo esta semana o defiende más lo que dijo la ministra de Salud, que asumía un poco más la responsabilidad? Porque hubo como 2 visiones ahí. Así es. A ver, yo quiero dar mi versión. A mí me tocó el primer trámite de la ley corta de ISAPRES en la Comisión de Salud, el año anterior, digamos, y fueron varios meses. Fue larga la tramitación. Fue larga la tramitación. Sí. Y ahí yo quiero recordar algunas cosas de contexto que creo que son importantes. Las vocerías en ese momento de la Comisión de Salud, de la oposición, planteaban: el fallo es injusto, las pobres víctimas ISAPRES
están siendo víctimas de un activismo judicial de la tercera sala de la Suprema, en ese entonces encabezada por el juez Muñoz, a quien se le acusa después constitucionalmente. Esa era, usted puede revisar la prensa en ese momento, eran las ISAPRES, pobres víctimas del activismo judicial de la tercera sala de la Corte Suprema. Así partió la tramitación de la ley corta. ¿Quién decía eso? Desconociendo el fallo, parlamentarios, senadores de la oposición, de la Comisión de Salud y en general, si uno escuchaba distintas vocerías que eran en esa línea, desconociendo el fallo. Luego se presenta en la Comisión de Salud la mutualización para bajar la deuda calculada en ese momento de 1.200 millones de dólares a cerca de 400 millones de dólares. En la Comisión de Salud lo rechazamos y además la Secretaría de la Comisión dijo esto es inconstitucional porque es patrocinio, o sea, tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo, iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Nosotros lo rechazamos en la Comisión de Salud, fuimos a sala. En la sala se impuso una mayoría para, primero, declararla admisible esa norma y luego aprobarla. Y ahí la oposición impuso su mayoría y aprobó la mutualización. Un grupo de senadores del oficialismo, entre los cuales me encuentro, firmamos un requerimiento al Tribunal Constitucional, fuimos al Tribunal Constitucional y se cayó la norma de mutualización. Así, después de varios meses, pasa a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, con la mutualización ya fuera de juego, digamos, ¿no? Y por tanto la deuda era de 1.200 millones de dólares, efectivamente se llega a un acuerdo, si no me equivoco, de 10 años de máximo de devolución. Pero también se plantean alternativas a las ISAPRES y a la industria de, por ejemplo, el pronto pago. Es decir, que si las ISAPRES proponían un plan de pago más rápido, en el fondo, y aceptado por las personas, podían disminuir la deuda, pero tenía que ser de mutuo consentimiento y poder pagar, digamos, la deuda en una menor cantidad. Y se deja el plazo de 10 años. Y en la comisión mixta, en la última etapa, ahí ya no me tocó participar, porque ya había cambio de correlación, digamos, de los integrantes de la Comisión de Salud, pero en la última etapa se llega a este acuerdo de 13 años por presión de, en ese momento, el senador Macaya, que era el presidente de la Comisión de Salud, pero el gobierno efectivamente lo acepta también. O sea, hubo una negociación y el gobierno tiene un rol de colegislador. Se acepta los 13 años, pero se plantea que las ISAPRES, se les pide a las ISAPRES que hagan el mayor esfuerzo para no estirar el chicle, digamos, hasta los 13 años, que es mucho tiempo, en estas cuotas muy bajas, porque de lo contrario van a seguir profundizando su deslegitimidad y la gente se va a seguir saliendo de las ISAPRES. O sea, ¿pero hay responsabilidades compartidas, senador, por lo que lo escucho? Una ley que se tramita durante casi año y medio, más o menos, en el tiempo, para cumplir un fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRES, es una ley que es trabajada de manera colaborativa, diría yo, buscando acuerdos y mayorías entre el gobierno, el oficialismo y la oposición. O sea, ciertamente hay responsabilidades compartidas. Diputado Guillermo Ramírez, ¿está de acuerdo con lo que dice el senador Latorre? ¿Hay responsabilidades compartidas o ve que aquí quizás fue el gobierno el principal responsable? ¿O es la superintendencia? O las ISAPRES. Yo encuentro bien triste el espectáculo que estamos dando. O sea, aquí el tema de yo le echo la culpa a los de allá le echan la culpa a los de acá, el Congreso al gobierno, el gobierno al Congreso. Impresionante cómo la política está presa de esta imposibilidad de decir cosas impopulares. Que de repente hay que tomar decisiones que son necesarias, pero que son impopulares, y entonces yo lo apoyo, pero por atrasito no vayan a pensar que yo lo estoy apoyando porque es impopular. Mira, aquí el asunto es muy simple. Las ISAPRES tenían una deuda con personas que estaban afiliadas a las ISAPRES, es decir, son personas que libremente optaron por estar en ISAPRE en vez de FONASA. Y a esas personas habían dos opciones. O les pagamos la deuda con un sistema que mantenga a las ISAPRES con vida, porque esas personas quieren estar en ISAPRE, por eso las ISAPRES tienen deudas con ellas, porque están en ISAPRE, o obligamos a la ISAPRE a pagar de una tucada y que quiebren. Y esas mismas personas que eligieron estar en ISAPRE no podrían estarlo. Ese acuerdo se tomó temprano entre gobierno y oposición. Tenemos que buscar un sistema en el que las deudas se paguen sin que las ISAPRES quiebren. Ese fue un acuerdo. Acá, en este programa, con el doctor Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, estaba Matías del Río, la Connie Santamaría, llegamos a acuerdo en este programa sobre los principios que tenía que inspirar la solución, que se pagara la deuda íntegramente, que el sistema sobreviviera y que hubiese al final viabilidad hacia el futuro, de que no tuviéramos este mismo problema en 10 años más. Pero resulta que se llega a un acuerdo para cumplir con estos objetivos, pero como es impopular
decir que al final esto era lo único que se podía hacer para que se pagara la deuda y al mismo tiempo las ISAPRES sobrevivieran, entonces yo me hago el loco y le echo la culpa a otro. No había otro camino. ¿Se podría haber hecho mejor? Sí. Podríamos haber puesto un artículo que a nadie se le ocurrió, que cuando las deudas fueran muy chiquititas tuvieran que pagarse en un plazo muy breve, en 1 año, en 2 años. Y no tendríamos estas devoluciones ridículas de 700 pesos. ¿Hay algo de responsabilidad en esto en la ISAPRE? Sí. Resulta insólito que un ISAPRE, pudiendo pagar deudas pequeñas en menos tiempo, igual la prorratee en 13 años y paguen 500 pesos al mes. Eso es de verdad una falta de criterio que lamentablemente las faltas de criterio no se pueden legislar. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sí. Pero esto era lo que se podía hacer y por eso fue fruto de un acuerdo entre gobierno y oposición. Y yo quiero decir como presidente de la UDI que falta legislar sobre muchas cosas que son importantes y pueden ser impopulares. Con este gobierno no se puede. Porque si el gobierno el día de mañana llegamos a un acuerdo en pensiones en el que las pensiones no se van a subir al tiro, porque no se puede, sino queda poquito, y después la gente va a alegar de que las pensiones se suben de a poquito y no va mucho, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Le va a decir, esto es culpa de la derecha? ¿Nosotros queríamos subir las pensiones al tiro? Entonces, con este gobierno, lo advierto al tiro, no se puede volver a legislar nada que pueda ser después interpretado de manera impopular porque se van a lavar las manos. Y no defender un acuerdo es no cumplirlo. No se puede volver a legislar nada. Nos vamos a quedar con esa frase del diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, pero... Diputado Leiva, le quiero preguntar cómo solucionamos esto, para no dejar el tema ahí solo como en el diagnóstico, las responsabilidades compartidas, las ISAPRE, el gobierno, el Congreso. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué solución damos acá? Valentina, yo discrepo de Guillermo, en parte. El gobierno ha dado garantías de poder desarrollar una legislación necesaria. Lo vimos y seguramente vamos a tocar el tema con el Ministerio de Seguridad. Se requieren amplios acuerdos, pero coincido con Guillermo en que aquí tenemos que hacernos todos y todas responsables. Porque esta tramitación legislativa es una tramitación anómala y hay que también colocar el énfasis en ese tema. Primero, los grandes responsables de esta problemática tienen nombre y apellido, ISAPRES de Chile. Ellos prefirieron internalizar durante años los recursos de protección que afiliados interponían en su contra por alza ilegal de los planes de sus programas de salud, por la tabla factor. Llegaron a existir 300.000 recursos de protección en las Cortes de Apelaciones de nuestro país. Después se les condenó en costas. ¿Qué prefirió la industria? Internalizar ese costo y seguir abusando de sus afiliados, del 17% de chilenas y chilenos que forman parte voluntariamente del sistema ISAPRE. ¿Cómo lo corrigió la tercera sala de la Corte Suprema? Estableciendo que esa modificación era ilegal. Y por consiguiente, por eso digo anómalo, estableció un plazo para que se legislara respecto de esta materia. Ya, pero ¿qué hacemos ahora? Tanto es así, Valentina, que la superintendencia tuvo que solicitar 2 prórrogas a este tema. Y estábamos enfrentados a una disyuntiva que no tenía otra alternativa. Por la sostenibilidad del sistema, por los 3 millones de personas afiliadas a ISAPRE, si quebraban las ISAPRES volvían al sistema público, era el acabose total. Bueno, se llegó a una solución perfectible, por cierto. Hoy día hay iniciativas transversales para poder acotar ese pago en cuotas. Pero ¿sabe qué? Esta legislación lo que establece es un margen máximo de devolución. Ya hay ISAPRES responsables que se han hecho cargo de esta materia. Por ejemplo, Más Vida va a pagar en 5 años. Hoy día Banmédica también hace un anuncio necesario. ¿Por qué? E insisto en la problemática de las ISAPRES. Porque todo acuerdo, toda norma, toda legislación tiene que tener elementos que sostengan esa decisión. Tiene que haber un elemento técnico, era un tema súper complejo, había una obligación de la Corte de legislar, algo que nunca se había visto en nuestro país. En segundo lugar, tiene que tener un sustento político. La mayoría la tenía la oposición en ese momento y había que llegar a un acuerdo. Y cuando uno llega a un acuerdo, cede posiciones, sin llegar a las convicciones. También había una problemática económica que era cierta y efectiva, 1.200 millones de dólares que el sistema no podía establecer, porque las ISAPRES, en tanto seguro, el 94% de sus ingresos ya estaban comprometidos. Por consiguiente, no tenían plata para devolver. Pero a las ISAPRES siempre se los olvida, y a otras industrias también, que otro de los sostenes importantes es la legitimidad social de las decisiones que ellos adoptan. Y ese rol público que en tanto privados les corresponde realizar. Y por eso, bien por aquellas ISAPRES que han sido capaces de entender esta problemática, que va más allá solo de las finanzas, sino que de un sistema muy complejo, ya han optado por adelantar los pagos, y esperamos que estos proyectos de ley, como bien decía el diputado Ramírez, pudieran acotarse y no llegar a la ridiculez de pagar 500, 600, 700 pesos mensuales y ciertas cuotas pagarlas más rápido. Es un problema
grave al cual todo el sistema político se había enfrentado por la irresponsabilidad del sistema de ISAPRES. Bueno, un tema, por supuesto, que ha sido complejo, ¿no? Y que se ha arrastrado a lo largo de los años. Algunos dicen, ¿no? Y acá no se ha legislado también sobre el sistema de salud. Pero me quiero quedar con la frase del diputado Guillermo Ramírez, que hace instantes nos dice, acá no se puede legislar en temas difíciles con el gobierno. No se puede llegar a acuerdos, si es que lo estoy parafraseando bien, diputado Ramírez. Senadora Rincón, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el presidente de la UDI? A ver, nosotros como partido político y presidio demócratas hemos no solo tratado de construir acuerdos con todos y todas, sino que además si ustedes revisan nuestras votaciones, en general las hemos respaldado prácticamente todas, salvo temas específicos como la primera reforma tributaria y otros temas como mi voto en contra de la Comisión Mixta de Presupuesto, y lo dije ahí, por no ser capaz el gobierno de cumplir un acuerdo firmado con nosotros respecto de resolver el tema del Bafona. Pero en general nosotros concurrimos, vamos, estamos. ¿Por qué? Porque creemos que el país necesita acuerdos. Ahora, no voy a interpretar lo que dice el presidente de la UDI, él tendrá que explicarlo. Yo creo que el tema es ser coherentes. Y cuando uno revisa voy a ocupar el caso de las ISAPRES, ¿no? Las declaraciones de la vocera de gobierno, cuando el proyecto finalmente se aprueba, ella dice, logramos evitar un desastre, 14 de mayo. Y cuando empieza a quedar la crema, producto de, ojo, el tema específico de algunas, porque no es que todas estén en eso, ISAPRES, con el marco legal que se legisla, insisto, aquí el que tiene la facultad para legislar es el gobierno, quien gobierna, no los parlamentarios, porque son materias privativas del Ejecutivo, dice que esto es culpa del Congreso y después además acota, desde Chile Vamos a Demócratas. Y yo quiero decir que nosotros no estábamos ni en la Comisión de Salud ni en la Comisión Mixta y lo que propusimos se desechó por ella misma. Y ojo, fue respaldado por la FEN, el tema de la mutualización que tanto critica el senador Latorre. ¿Por qué? Porque era una fórmula probablemente mucho mejor que esta, pero finalmente se legisló lo que se legisló. Y hoy día tenemos que ver cómo nos hacemos cargo entre todos de eso y qué bueno que la industria reaccione adecuadamente, ¿no es cierto? Y digo, vamos a cortar los plazos. Pero lo concreto es que este tema le afectaba a 300.000 personas, hay que poner los números también sobre la mesa, que si uno les preguntara, ¿usted quiere que le devuelvan los 15.000 pesos, los 20.000 pesos, los 50.000 pesos o quiere que funcione su ISAPRE? Probablemente respondan, quiero que funcione mi ISAPRE porque tengo que tener certeza en salud. Entonces, amenazar con no llegar a acuerdos creo que no es una buena amenaza. Creo que tenemos que decirle al gobierno, ¿sabe qué? Transparentemos y pongámonos de acuerdo en el último año de gobierno que tenemos por delante, qué cosas son urgentes y hacerlo bien, porque si hay algo, Valentina, que tenemos como problema en todas las materias con este gobierno son los números. Los números no cuadran. Ley de presupuesto, los gobiernos regionales creo que tienen un tremendo problema de cálculo. Senadora Rincón, ya vamos a ir con usted, Sí, diputado Ramírez. Quiero explicar bien la frase, o sea... Pero ya vamos a ir con eso. ¿ya? Ya vamos a ir, a ver, Usted cuénteme manda. la frase ya, cuénteme la frase. No, sí, ya, para el asunto entenderla es muy bien. simple. La UDI siempre ha tenido disposición de llegar a buenos acuerdos. Ya. Y durante este gobierno se ha demostrado y hemos llegado a acuerdos difíciles. No solamente lo que estábamos conversando recién, sino que también, por ejemplo, en materia de cumplimiento tributario. Por dar un ejemplo. Pero lo que pasa es que con este gobierno llegar a acuerdos es imposible. Porque es un gobierno excesivamente ideologizado y maximalista. Fíjese que en pensiones nosotros hemos cedido en un sinnúmero de materias, desde la forma en cómo se cobran las comisiones, los fondos generacionales, el régimen de inversión, una serie de cosas que el gobierno propone, que nosotros nos hemos allanado, pero cuando llegamos a un punto que para nosotros es una línea roja, el gobierno no quiere ceder. Entonces, imposible llegar a un acuerdo. Los números que nos presentan cuando presentan reformas no cuadran, como acaba de decir la senadora Rincón. Cuando llegamos a acuerdos con el gobierno en materia de seguridad, tienen un debate interno al interior de la moneda en que hay grupos que se oponen a esos proyectos de ley que finalmente hacen que todo se ralentice. Cuando estamos todos de acuerdo que hay que sacar adelante reformas políticas, el gobierno está por detrás atornillando al revés, lo que obliga a los senadores a tener que llegar a un acuerdo entre ellos, excluyendo al gobierno para poder sacarlas adelante. En el tema permisología... Algunos senadores, Otros no nos invitaron. Aquí usted no firmó Bueno, demócrata. Estamos hablando de Después- sistema político. Así que no podíamos no firmar. Materia económica, todos estamos de acuerdo en el tema permisología. Estamos todos de acuerdo en el tema permisología. Pero al interior del gobierno tienen la pelotera más grande y tienen una escoba por el tema de los permisos ambientales, de que hay ciertos permisos que no quieren eliminar, y entonces la agenda no avanza. Entonces, Valentina, cuando a mí me dicen, ¿usted está dispuesto a llegar a buenos acuerdos para Chile? Por supuesto que sí. Si el problema no está en nuestra disposición, el problema está en la inoperancia, en el excesivo ideologismo y en la falta de capacidad de ponerse de acuerdo al interior del gobierno. Entonces, al final, ya llevamos 3 años de gobierno y hemos aprobado, ¿qué?
2 reformas importantes, si es que se les puede llamar importantes, y el resto hemos estado entrampados exactamente en el mismo lugar por causa del gobierno y no nuestra. A ver, senador Latorre, aquí hay una acusación, una responsabilidad, ¿no? Emplazamiento que hace acá el presidente de la UDI hacia su sector respecto a llegar a acuerdos. O sea, dice que es muy difícil. ¿Qué responde usted? Y también, aquí queda un año de gobierno, vienen elecciones. ¿A qué le daría prioridad usted para invitar a un acuerdo, para quizás ponerse de acuerdo de manera interna y con eso invitar a la oposición a sacar adelante? Justamente, el último año de gobierno se mezcla con elecciones presidencial y parlamentaria y por tanto el ánimo, el tono, sobre todo en medios de comunicación suele subirse. Eso sí. Es así y ha sido así siempre. Por eso, previo, claro, ¿no? pero es el último año. Ahora, yo creo que si logramos poner la mirada un poquito más allá en relación a las necesidades y prioridades del país, me parece que hay algunas urgencias que son evidentes en que tenemos que construir acuerdos de mayoría. Unánimes yo creo que no, pero de mayoría, ¿no? Pensiones me parece que es clave sacar una buena reforma. Claro, pueden haber aspectos impopulares, como dice el diputado Guillermo Ramírez, pero también la gente lleva esperando más de 10 años una reforma de pensiones que le suba las pensiones a la gente, que se haga cargo de los problemas de legitimidad de las AFP, así como ha habido y hay un problema de legitimidad con las ISAPRES. Es cierto que hay un grupo minoritario de personas que opta por las ISAPRES, pero también mucha gente que tiene que las ISAPRES le deben, optaron por irse a FONASA. Y eso pareciera ser que va a seguir ocurriendo, ¿no? En los últimos meses, más de 500.000 personas, en el último año, más de 1 millón de personas, y por tanto también eso implica que el sistema político tiene que dar respuestas a las mayorías en necesidades que son prioritarias, ¿no? Entonces, pensiones, salud, seguridad, creo que ya hemos sacado 60 proyectos de ley. Recientemente el Ministerio de Seguridad Pública, el último, hemos aumentado presupuesto en materia de seguridad y tenemos que seguir profundizando sin duda. Queda inteligencia, quedan algunos otros proyectos que son relevantes, pero yo creo que mirando la ciudadanía más allá de la disputa electoral que se viene, creo que pensiones para usted. Es muy importante sacar. Diputado Leiva, ¿usted qué priorizaría? Sí, Valentina, mire, yo soy de aquellos que cree que seguir profundizando las diferencias en un Congreso Nacional no produce el efecto que la ciudadanía quiere, que la gente llegue a acuerdos. Muchas veces acuerdos impopulares, complejos. Yo soy de aquellos que hay que poner el pecho y asumir la responsabilidad. Entonces, declaraciones disonantes, profundizando, polarizando diferencias, se nos viene un año electoral. Por eso, ¿cuál usted le daría? Nosotros tenemos que dar ¿Pensiones, respuesta tributaria o sistema político? No solo hacerme cargo de algo, Ya. porque la oposición plantea y endilga toda la responsabilidad al gobierno o a las coaliciones. Aquí los defensores de las ISAPRES, de los bancos y de la AFP no son particularmente nuestro sector. Hay que analizarlo de buena manera y para llegar a acuerdos consensuados. Yo creo que el eje central es seguridad y debe seguir siéndolo. Y por eso, en vez de contestar en el mismo tono disonante, yo hago un llamado a que estas diferencias más bien no sean obstáculos en la tramitación de los procesos, sino que enriquezcan un debate. ¿En qué estamos en seguridad? Porque la seguridad en tanto derecho humano en sí también es habilitante para el desarrollo de otros temas. El tema económico, mientras no haya paz social y una estabilidad en materia de seguridad, no vamos a invertir. Por eso, no solo el Ministerio de Seguridad, que es un gran logro y yo celebro, y ahí la ministra Carolina Toá y también la oposición tuvo un rol súper fuerte que dar, y yo particularmente siempre reconozco el rol de la UDI, no solo los diputados Alessandri y Leal, sino también en Renovación Nacional, el diputado Chalper, que se enfrentaron a quienes de la extrema derecha los atacaban por llegar a acuerdos. ¿Qué nos falta? Y por eso quiero, importante destacar el tono, reglas de uso de la fuerza, para que nuestras policías estén debidamente implementadas y apoyadas para desarrollar su labor, inteligencia financiera, levantamiento de secreto bancario, infraestructura crítica, es un proyecto de ley que lleva en el Senado más de un año sin salir adelante, son temas fundamentales y necesarios. Eso junto con, Valentina, y termino, con materias de persecución criminal que son fundamentales, el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Fiscalía Supraterritorial. Entonces, yo soy de aquellos que, si bien podemos seguir discutiendo nuestras diferencias, creo yo que es necesario llegar a acuerdo porque es lo que la ciudadanía nos demanda, sobre todo en materia de seguridad. Vamos a hablar de acuerdos, vamos a hablar del Ministerio de Seguridad, del sistema político, pero al regreso de la pausa. Ya volvemos con más Estado Nacional. Ya estamos de regreso y queda poco más de un año de gobierno y la gran pregunta es qué temas tienen que avanzar en este año de administración de Gabriel Boric. ¿Es el sistema político? ¿Es pensiones? ¿Reforma tributaria? Bueno, hablemos de sistema político porque muchos dicen que acá la fragmentación en el Congreso hace imposible que se avance en otros temas.
Senadora Jimena Rincón, a ver, y para introducir un poco este tema, acá tenemos a varias fuerzas políticas, ¿no? Y el PS, ahí representado por el diputado Raúl Leiva, y la UDI, representada por el diputado Guillermo Ramírez, propusieron una reforma al sistema político. Pero usted decía, senadora, en el bloque anterior que no la invitaron. No, que no le invitaron a esa propuesta a firmar. ¿Qué pasó? No invitaron a demócratas, no voy a decir que me enteré por la prensa, porque sería muy mañida la frase. El día anterior a que le hicieran pública, me la mandaron por WhatsApp. Ya. Yo, fíjate que en este tema creo que uno tiene que hacer una reflexión generosa pensando en el país. Y voy a recoger una entrevista del presidente Eduardo Frei en el Diario Financiero, en que él dice, habla de que es necesario construir grandes acuerdos. Dice que hay que, voy a hacer un resumen, pero reforma el sistema político, luego corregir, no dice reforma, dice corregir el sistema político, dice que hay que corregir el ordenamiento jurídico y dice que luego de eso hay que revisar la eficiencia de los servicios públicos y recuperar con ello el crecimiento. Y creo que son temas bien cruciales. Hacía mi colega el senador Latorre hace un rato atrás, a raíz del tema ISAPRE, decía, y hablaba de los números, y decía que esa gente se va a ir al sistema público. Y yo digo, qué espanto para el sistema público. Entre el 2022, 2023 y 2024 han muerto más de 90.000 personas por falta de atención al sistema público. Y de eso nadie se hace cargo. Se vio ahora en la discusión presupuestaria el tema de los recursos para lista de espera, pero ese es un temazo. Entonces, sin lugar a duda, corregir el sistema político, corregir el sistema jurídico, corregir la eficiencia del sistema de los servicios públicos, que es un gran déficit que hoy día tenemos, es algo que es fundamental para recuperar el crecimiento. Y yo nunca me voy a cerrar a que mejoremos, pero creo que hay dos grandes temas que esta reforma no está abordando adecuadamente: el tema de la pérdida de los escaños y el tema del umbral del 5%. Porque lo que se quiere evitar con la propuesta que ellos hacen es la polarización. Y la verdad es que con esta modificación lo que hay es un riesgo mayor a promover la desafección a los partidos políticos. Fíjense que hay un 25% de la Cámara de Diputados, me puedes corregir, Guillermo, y ustedes, y tú, Raúl, quien no pertenece a ningún partido político. O sea, hay más de 40 diputados que no pertenecen a un partido político. Con la propuesta, un parlamentario que saque en su territorio un 25%, si su partido no sacó el umbral, queda fuera, pierde el escaño. O sea, le vamos a decir a la ciudadanía, no sabe, que lo siento mucho, pero tiene mucha votación su diputado, pero no, el partido no lo logró. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no se van a afiliar. Y segundo, esta propuesta lo que hace es consolidar en dos grandes polos de partidos que están, ojo, altamente polarizados, porque nadie me va a decir a mí que son un eje monolítico los grandes partidos del país. Entonces yo creo que debiéramos apuntar más bien a otro tema. Y hay algo que no está en la reforma que me parece gravísimo, que es hacer efectivo el mandato constitucional del voto obligatorio. A mí me parece de verdad una aberración que esta reforma no lo tenga. Porque ustedes saben que hay una norma constitucional que dice que el voto es obligatorio, pero no hay sanción para las próximas elecciones. Y esta reforma no la repone. Queda tarea pendiente. Pero, ¿qué hacemos, diputado Leiva, con este tema? Con la fragmentación, con los problemas que nos planteó la senadora Rincón respecto a esta propuesta de corregir el sistema político. Y nadie dijo que iba a ser simple o que va a ser simple. Pero primero, que fuerzas políticas distintas lleguen a un proyecto de ley que hay que enriquecerlo, que hay que discutirlo, y eso es bueno. Ahora, es una propuesta bastante acotada. No es una reforma tan grande porque también quienes proponen este proyecto de ley se dan cuenta que en un año electoral llegar a algún acuerdo de reforma profunda no va a ser posible. Pero ¿saben lo importante, Valentina, en mi opinión? Y ahí yo estoy en desacuerdo con la senadora, de que efectivamente hay que entender la política como un proyecto colectivo, no como un proyecto individual. ¿Y cuándo dije que era individual? No, yo entiendo que cuando una persona resulta electa con una alta votación y no tiene un asidero en un proyecto colectivo, tenemos un problema. O sea, pero usted está bien que una persona que tiene alta votación, si no se logra el 5%, ¿Sabe por qué? no llega al Congreso. Porque la senadora planteaba la realidad de la Cámara. Y fíjese usted que todos aquellos quienes se autodenominan independientes, y está bien, forman parte de bancadas políticas y son muy cercanos a un partido. Entonces, lo que quiero plantear yo es que la manera de llegar a acuerdos no es atomizando más el sistema político, y ese es un problema objetivo. ¿Por qué no logramos llegar a acuerdos? El pirquineo de los votos frente a cualquier proyecto, tratar de salir de la normativa, lo veíamos recién a propósito del proyecto
complejo y que ha tenido obviamente críticas por parte de la ciudadanía. No, yo no fui parte de esto, no me metan a mí, yo estoy solo para lo bueno, no para lo malo. Cuando yo hablo de un proyecto colectivo, es que tú tienes que pertenecer o tener una raigambre respecto de cómo ver la vida, cómo enfrentar el desafío político de un país. Y para eso tú tienes que adscribir a una línea de trabajo. Esa es mi opinión. Y por eso los proyectos colectivos son fundamentales. Y se hablaba de los partidos políticos siempre criticados. Hay que fortalecerlos, transparentarlos. Hay que ser capaces de revivir la democracia interna de los partidos políticos. Porque si no, nos hemos visto, no con muy buenos ejemplos, otros sí, debo decirlo, de independientes que no tienen ninguna línea política clara y establecen un vaivén y al final quienes determinan los grandes acuerdos son esa concentración atomizada de diputadas, particularmente hablo por la Cámara, que toman partido por aquello que es más popular y cuando tenemos un problema que hay que asumirlo como desafío de Estado, no me metan a mí porque eso puede afectar mi popularidad. Cuando sigamos, y termino, cuando sigamos haciendo política por los likes en Facebook o en Instagram, creo yo que tenemos un problema. Por eso el fortalecimiento de los partidos políticos es fundamental. Senador Latorre, acá no firmó Demócratas, pero tampoco firmó el Frente Amplio, este acuerdo de entendimiento, este proyecto. ¿Cómo evalúa usted lo que se presentó en el Congreso? A ver, yo diría varias cosas. Uno, yo estoy a favor de superar la fragmentación en el sistema político. Nosotros como Frente Amplio, sin ley de por medio, tomamos una reflexión colectiva en términos de decir, distintos partidos y movimientos que tenemos idearios parecidos, similares, ¿no? Tenemos más en común que diferencias, mejor hagamos el esfuerzo de fusionarnos y fortalecer el partido, el instrumento. Estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Raúl Leiva. Yo creo que uno de los desafíos es cómo un proyecto político le ofrece al país un ideario, unas prioridades programáticas y luego actúa en consecuencia también, ¿no? Y la disciplina de bancada, etcétera, todo eso lo puedes hacer sin ley y nosotros lo avanzamos en esa dirección. Mi pregunta, mi cuestionamiento es si este proyecto presentado de reforma constitucional es más bien una especie de aspirina, ¿no?, a un problema, a una enfermedad mucho más grave, porque efectivamente es bien acotado. Pero quizás para que salga adelante tiene que ser acotado, ¿no? Perfecto, y estamos disponibles a debatirlo. O sea, la presentación del proyecto es un primer paso. El gobierno también había comprometido una mesa de trabajo para ver si presentaba otra iniciativa y pueden terminar fusionándose en la Comisión de Constitución del Senado y vamos a estar disponibles a buscar acuerdos para mejorar el sistema político. Pero ¿cuál, en mi opinión, es uno de los problemas más graves del sistema político? Es lo que se demora en construir acuerdos y dar respuesta a la ciudadanía. En mi opinión, el hecho de que en el Senado, donde no tenemos una gran fragmentación, no saquemos adelante reformas tan importantes, o nos demoremos demasiado tiempo en llegar a acuerdos, no es por la fragmentación o por los independientes o los díscolos que se salen de un partido, etcétera. Es porque hay intereses en juego y cuesta llegar a acuerdos en materias como, por ejemplo, pensiones o lo que hablábamos hace un momento en salud. Y hay otros ejemplos en que nos demoramos años y años y años en no concretar acuerdos. Entonces, parte del problema del sistema político es ponerle límites también y temporalidad a proyectos de ley, donde finalmente, democráticamente, tú tienes que pronunciarte. Si no te gusta el proyecto de ley, bueno, vota en contra. Pero da respuesta a un debate democrático y no lo tengas ahí 10 años de tramitación de uno y otro gobierno. El Ministerio de Seguridad Pública, ¿cuántos gobiernos fueron? ¿4 gobiernos? 4 gobiernos, desde el presidente Lago al 2006. El sistema de pensiones llevamos 10 años. En salud no hemos legislado para regular lo de las ISAPRES y tuvo que llegar a la Corte Suprema. Senador, y así podemos dar muchos para ir ejemplos. con el diputado Ramírez. Diputado, ¿usted está de acuerdo que es una aspirina, como dice el senador? Y también está de acuerdo con esto que dice el senador respecto a que quizás hay que acotar los plazos legislativos para sacarlos adelante. Hay que acortar los plazos y si esto es suficiente o no, bueno, puede que no sea suficiente, supongo que a eso se refiere con que lo llame aspirina, pero yo prefiero avanzar, aunque no sea todo lo que hay que hacer, que no avanzar. Y por lo mismo, el mismo senador Latorre decía, esto es algo muy, no sé cuál fue la palabra que acusó, pero muy básico o muy acotado, esa fue la palabra, y yo estoy de acuerdo, súper acotado. Pero avancemos lo acotado y si después de eso, en la próxima legislatura, hay ánimo para hacer algo más profundo, lo haremos. Mira, yo creo que acá los 4 vamos a estar de acuerdo en que hay un par de señales que son muy preocupantes. Primero, el Congreso tiene una aprobación, si se pudiera, de menos algo. O sea, es negativo. La verdad es que la gente nos evalúa muy mal. Pero lo segundo es que nosotros hemos visto, y supongo de nuevo que acá la preocupación la compartimos los 4, cómo las convicciones democráticas de las personas van cediendo.
Y cada vez en la encuesta bicentenario de la Católica uno ve cuando le preguntan, bueno, ¿usted estaría disponible a un gobierno autoritario que le resuelva los problemas? Y cada vez esa opción empieza a agarrar más fuerza. Y es obvio que así sea, es una mala noticia, pero es obvio que así sea porque si nosotros tenemos un Congreso, que de hecho es el que sesiona más en el mundo, que no es capaz de dar solución a las personas, y hay una persona con pretensiones autoritarias o populismo autoritario que dice, mira, olvídense del Congreso, chao con la casta, yo voy a solucionar los problemas, cerremos el Congreso, pongámosle un candado. Oye, si eso finalmente va a resolver los problemas de la gente, yo no los culpo de que algunos digan, ¿sabes qué? Me parece una buena idea. Entonces, nosotros tenemos que dotar al Congreso de eficacia, que el Congreso sea un lugar que sea capaz de resolver problemas. Diputado, ¿y hay agua en la piscina para llegar a este acuerdo? Los expertos este de año? derecha y de izquierda han dicho que el principal problema, no el único, pero el principal es la fragmentación. De hecho, en el Consejo Constitucional se firmó un acuerdo de reformas políticas desde el Partido Comunista a Republicano, porque estaban todos de acuerdo en que la fragmentación le está haciendo daño al país. Entonces, la reforma, hay muchas cosas que hay que arreglar, pero si logramos arreglar al menos el tema de la fragmentación, vamos a tener agua en la piscina más adelante para arreglar otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque este es el problema. Hoy día en el Congreso hay 21 partidos. En la elección municipal participaron 27 partidos. En la próxima elección parlamentaria se estima que van a participar 30 partidos. Sí. Podemos llegar en un momento a una atomización de tal magnitud que este tipo de reformas va a ser imposible hacerla. Entonces, si nosotros somos capaces al menos de aprobar una norma que permita que de 21 partidos pasemos a 15. Es decir, no estoy pidiendo, no estoy siendo tan ambicioso de decirte lleguemos a 2, ya lleguemos a 15. Con esos 15 quizás más adelante vamos a poder sacar nuevas reformas que permitan darle más eficacia al sistema político. Senadora, es finalmente lo que yo supongo que todos queremos en esta mesa. Senadora, y para terminar con este tema, ¿habrá posibilidades de que esto se concrete de aquí a la próxima elección parlamentaria? Porque yo espero que logremos un acuerdo en este tema. No sé si lo responsable es hacerlo a puertas de la próxima elección, cuando no olvidemos que el sistema electoral que tenemos se va a medir con voto obligatorio recién en esta si no hay cambio. O sea, ahí vamos a saber de verdad cuántos pares son 3 moscas. Entonces yo llamaría a la calma. Segundo, haría efectivo el voto obligatorio, creo que fue importante para la última elección. Tercero, no es efectivo que yo no valore los partidos, como dice aquí el diputado Leiva, no lo he muy dicho por así. lejos de aquello. Yo los valoro, creo que son necesarios, me gusta que existan, y yo fíjate que haría otras correcciones. Por ejemplo, eliminaría los pactos, porque aquí los pactos con una buena estrategia electoral le sirven a algunos y se benefician de los chicos. Y yo eso creo que es parte de lo que deberíamos instalar encima de la mesa. Pero si queremos conversar de verdad, pongamos voto obligatorio, tema de los pactos, lista cerrada, y veamos cuánto pesa cada uno de los partidos que tenemos hoy día en Chile. Hoy quería llevarlos a otro tema que también está sobre la mesa de los posibles grandes acuerdos, que es esta reforma tributaria, y aquí quería partir por el diputado Ramírez, respecto a esto de subir el impuesto a las personas que ganan más de 6 millones de pesos. ¿Cómo evalúa esta propuesta del gobierno, bajando también el impuesto a las empresas? Categoría. A la primera categoría. En 2 puntos. Este es un gobierno sin instinto de supervivencia. Porque la verdad es que presenta proyectos que no tienen agua en la piscina en su propio sector y que por el solo hecho de anunciarlos generan un daño en la economía. O sea, si ayer había alguien que decía, las cosas se están empezando a tranquilizar, estoy viendo mejor ambiente, está participando mucha gente en las elecciones, ya no estamos tan polarizados como hace 5 años, ¿sabes qué? Voy a invertir. Cuando lo va a hacer, viene el ministro Marcel y dice, vamos a hacer una reforma tributaria. Entonces, la verdad es que uno no entiende. Pero bajando los impuestos de primera categoría. Lo que pasa es que cuando tú abres... ¿No es eso bueno? Es que cuando tú abres una discusión tributaria y además le pones una condición, porque el ministro Marcel no dijo bajar impuestos, dijo hacer cambios en los impuestos que mantengan la recaudación. ¿Qué significa eso? Que si le bajo a las empresas tengo que subir otros impuestos. ¿Cuáles? No está tan claro. Uno es el que usted mencionó, pero quizás no alcance. Entonces, se genera esa incertidumbre que hace que el país, por el solo anuncio, tenga problemas en materia económica, se espante la inversión y nos hace daño a nuestra economía. ¿Todo esto para qué? Para nada, porque es un proyecto que no tiene apoyo ni siquiera en su coalición. Entonces, perdón, no es una cuña ingeniosa. Este es un gobierno sin sentido, sin instinto de supervivencia. Se hace daño a sí mismo de manera completamente innecesaria. Senador Latorre, ¿no tiene apoyos el proyecto de reforma tributaria del gobierno en su coalición? Lo mismo después para usted, para diputado. A ver, todavía no se ha presentado el proyecto, entonces no puedo decir si va a contar con apoyo o no. Lo que sí hay un debate hace poquito en el G20, de hecho, sobre, por ejemplo, el impuesto a los súper ricos,
¿no? Como medida que se está promoviendo desde varios países, Brasil, Colombia, Chile ha participado en ese debate, es parte de una agenda también global para hacer un desarrollo más sostenible. Y está la propuesta de algunos que la SOFOFA, por ejemplo, plantea, bueno, bajemos el impuesto a las empresas, generemos incentivos a la inversión, es decir, que de las utilidades que generan las empresas pueda haber un incentivo para que reinviertan, ¿no? En mayor desarrollo productivo, pero claro, eso en una lógica de equilibrio fiscal, si tú bajas a las empresas tienes que compensar por otro lado. ¿Y dónde vas a compensar? En mi opinión, no subiendo el IVA, que es un impuesto regresivo que ya es alto en Chile, que golpea a las clases medias, a las clases trabajadoras, sino que a quienes ganamos más en nuestro país. El impuesto que pagamos las personas por nuestra renta y desintegrar. Y vamos avanzando a la desintegración del sistema, ¿no? Entre el empresario y la persona natural, ¿no? La empresa y la persona, que son dos impuestos distintos. Yo creo que hay que ir avanzando en aquello. Esa es una discusión legítima, hay que ver primero cómo se plantean los números y hacerse cargo de una recomendación también, estoy pensando ya en el mediano plazo, del Consejo Fiscal Autónomo, a propósito de la discusión que tuvimos en ley de presupuesto, que Chile, en el fondo, si no quiere seguir endeudándose, que hay que ponerle límites a la deuda pública, bueno, tienes que tener más recursos para hacerte cargo de las necesidades sociales. Y eso no es a través de la deuda, eso es a través de la recaudación fiscal. Entonces, si queremos mantener una política fiscal responsable, implica que si vas a bajar por un lado, tienes que compensar por otro. Entonces, esa discusión creo que no hay que cerrarse a tenerla. Digamos. Diputado Leiva, ¿y es la manera correcta esto que está sobre el debate, no porque todavía el proyecto no está, sobre el debate, subir el impuesto a las personas que ganen más de 6 millones? ¿Sabe lo que pasa? Que tratando de seguir la misma línea, siempre la oposición, o particularmente la derecha económica, plantea que estamos bien. No hagamos cambio ahora. Hay que bajar impuestos. Entonces, cuando el presidente dice que va a bajar impuestos, también me reclama. ¿Se da cuenta? Claro, pero cuando lo hacen la SOFOFA, con bajar Rosario para Navarro, subir, bajar impuestos porque tiene que haber equilibrio fiscal. Si yo bajo el impuesto a las empresas, que entiendo que es lo que dinamiza la economía, lo que permite aumentar la inversión, efectivamente tengo que compensarlo. ¿Cuál es la idea primigenia? Porque todavía no hay un proyecto de ley que efectivamente aquellas más altas rentas individuales como persona natural compensen esa baja en las empresas. ¿Por qué? Porque uno entiende que eso va a tener un efecto positivo en el desarrollo económico. Pero hay dos cosas. ¿Por qué en Chile no se pueden discutir los temas? Está bien que se discuta, pero tenemos una problemática de fondo, no saliéndome del tema concreto económico, sino que lo vimos en seguridad después de 4 gobiernos, lo vemos en ISAPRE, lo vemos en salud, que es esta reforma al sistema legislativo. La respuesta que en tanto representantes de la ciudadanía nosotros le damos al Congreso Nacional. Porque hay un factor determinante, Valentina, es que no se responden ni se respetan las urgencias que califica el Ejecutivo en la tramitación de los proyectos de ley. Fíjense que una simple urgencia son 30 días de discusión y hay proyectos que se han demorado 7 años, como particularmente el de seguridad. Nosotros tenemos que hacernos cargo como parlamentarios, de ahí la problemática de la atomización de las posiciones políticas, de tomar decisiones. Como decíamos, lo decía Guillermo, lo decía también Juan Ignacio, oye, si no te gusta, vota en contra, pero vota, toma decisiones. Y parece que hay algún sector que lo que le gusta es que las cosas sigan tal cual, así no tenemos problemas. No, lo de las ISAPRES, por ejemplo, que discutíamos, necesitaba una solución rápida y urgente, tuvo que venir la Corte Suprema a ponernos un plazo específico para poder tramitarlo. Entonces, la atomización de los partidos políticos es un problema. ¿Cómo llegamos a acuerdos para que tengamos una economía sostenible y se dinamice a través de la baja del impuesto de primera categoría? Es una alternativa de solución, pero no hay que cerrarle la puerta. Tenemos que ser capaces de discutir, pero con sentido de Estado. Senadora Rincón, ¿cómo se compensa? ¿Usted está de acuerdo con aumentar el impuesto a las personas de más de 6 millones? Porque claro, hay que compensar, ¿no? Esta baja al impuesto de primera categoría. Mira, yo creo que el bajar impuestos a las grandes empresas es un anuncio que va en la línea, creo, de lo correcto para poder promover inversión, pero necesitamos hacer hartas cosas más. Primero, fiscalizar la economía sumergida, todo el comercio ilegal, creo que, y lo ha dicho el director de Impuesto Interno, no lo he dicho yo, toda la economía informal. Tenemos que bajar el impuesto a las empresas, pero tenemos que compensar, no con lo que se estaba diciendo que era el impuesto a los sueldos más altos, sino que más bien compensar con impuestos a la contaminación y a la alimentación poco sana, que es algo que en Europa se ha hecho y se ha hecho mucho mejor y más agresivamente que nosotros. Tenemos que
bajar la tasa a los créditos hipotecarios para la clase media. Hoy día los jóvenes que salen de la universidad o los institutos, que están empezando su vida laboral, no pueden comprar, se les hace cuesta arriba hacerlo o imposible. Creo que tenemos que tener medidas concretas en la informalidad, apoyar a la tercera edad, lo propusimos nosotros como demócratas. Aquí hay que terminar con el pago de contribución a los pensionados de su vivienda y además tenemos que establecer depreciación instantánea por 4 años. Esto va a estimular la inversión y va a generar más empleo. Y cierro con esto, tenemos que dar certeza a los inversores, no los extranjeros. Los extranjeros siguen invirtiendo, a los nacionales. Los nacionales no tienen certeza y con estos anuncios, que además bajan por un lado, pero suben por otro, ¿ya? Porque les estamos cobrando al retiro de utilidades, que hace que no reinviertan, la verdad es que dejamos en cero la rebaja. Bueno, un debate ahí que va a estar pendiente y que va a seguir seguramente una posible reforma tributaria. Ahora, por último, un último tema respecto al nuevo Ministerio de Seguridad, que sí fue un acuerdo, se celebró, ¿cierto? Luego de una larga tramitación también lo hemos conversado, pero surgió una idea luego de la aprobación de fusionar ministerios, eliminar, por ejemplo, Sexpreso, la vocería. Senador Latorre, ¿usted cómo evalúa eso? ¿Está de acuerdo? ¿Hay que eliminar ministerios? ¿O fusionar? A ver, yo primero decir que voté a favor y estoy a favor de crear el Ministerio de Seguridad Pública. Creo que es bueno que exista un ministerio especializado en aquello. El Ministerio del Interior tiene muchas funciones y me parece que el ir fortaleciendo la capacidad del Estado, tanto en prevención como en persecución del delito y anticipación, ¿no? O sea, ¿qué hubiese pasado si este ministerio hubiese estado implementado hace años? 18 años tardó la tramitación. Y habernos anticipado a fenómenos de crimen organizado transnacional que se fue colando en Chile y no supimos dar respuesta. Bueno, no fue ya. Por eso. Entonces, ¿Pero usted fusionaría, eliminaría otras instituciones? Esa es otra discusión. Yo no tengo problema con aquello. No tengo una aproximación a priori, como algunos dicen que hay que reducir el Estado porque eso le va a dar más dinamismo. No, la discusión sobre los ministerios tiene que ver con la eficacia del Poder Ejecutivo. Yo estoy abierto a esa discusión, pero no creo que sea la solución o la panacea, como se suele decir, esto de tener un Estado necesariamente más pequeño. Sí creo en la modernización del Estado, que haya más eficiencia en el Estado, que haya más profesionalización en el Estado, que rinda cuentas, que haya transparencia, etcétera. Pero no pasa necesariamente por más o menos ministerio. Si alguien presenta un proyecto en esa dirección, habrá que discutirlo, pero yo creo que hoy día lo central era sacar adelante el Ministerio de Seguridad Pública y me llama la atención que algunos sectores, Partido Republicano, algunos sectores de derecha, votaron en contra cuando hacen gárgaras con el tema de la seguridad y estamos hablando de que esto era parte de una agenda para llegar a acuerdos de Estado en materia de seguridad. O sea, a este gobierno le va a tocar implementar, pero será el siguiente gobierno, que no sabemos de qué signo será, nosotros esperamos que sea de signo progresista, que continúe la alianza de gobierno para profundizar en aquello. Diputado Guillermo Ramírez. A ver, yo me alegro que se haya aprobado el Ministerio de Seguridad, me alegro que este gobierno le haya dado urgencia. El presidente Piñera presentó el proyecto de Ministerio de Seguridad, el presidente Boric, la vocera Vallejo, obviamente lo votaron en contra, hoy día lo empujan, me alegro. Y creo que es urgente reducir la cantidad de ministerios. Este ministerio es necesario, está en la lista de los ministerios necesarios, pero hay otra lista de ministerios que se pueden fusionar con otros. No hay ningún sentido que hoy día exista un Ministerio de Bienes Nacionales, podría estar perfectamente dentro de vivienda. Hay temas muy importantes que para mí son muy relevantes, como por ejemplo el deporte, pero que podría estar perfectamente dentro de educación. O podríamos fusionar los ministerios políticos. Esta semana la ministra del Interior hizo la justificación que yo no comparto. Ella dijo que en el gobierno es bueno tener distintos ministerios políticos porque así se le da cabida, en el fondo, a los distintos partidos que apoyan o las coaliciones que apoyan al gobierno. Bueno, con esa lógica, un gobierno que tenga 3 o 4 coaliciones habría que crear más ministerios políticos, lo cual es absurdo. Yo creo que ese no es un buen argumento, deberían fusionarse. El gobierno, recién el diputado Raúl Leiva decía que si tú bajas un impuesto tienes que compensar subiendo otro. No, si tú bajas un impuesto tienes que compensar con un gasto más eficiente. Y ahí vas a tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, un gobierno más eficiente que haga mejor su pega y por otro lado, mayor dinamismo en la economía con impuestos más bajos. Pero lamentablemente, la eficiencia del gasto no es un tema para este gobierno y no vamos a avanzar en nada. Se nos está acabando el tiempo, así que tengo que darle la palabra al diputado Leiva respecto a esto de la fusión. Muy cortito para también terminar con la senadora Rincón, por favor. Súper breve. No podemos seguir haciendo gestión política si no somos capaces de implementar políticas de gestión en el Estado.
el Estado tiene que ser más eficiente. Y yo creo que una de las mejores muestras va a ser no solo la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que es un tremendo logro, sino que las modificaciones que se introdujeron al Ministerio del Interior, las facultades de coordinación, el permitir que el Estado esté mucho más articulado. Para usted no hay que eliminar entonces. Hay que evaluar de todas maneras. De todas maneras, incluso algunas funciones que eran de la Secretaría General de la Presidencia, hoy ya se incorporan al Interior, sí. Lo que es estudio y coordinación interministerial. Entonces, no es un tema solo de número, sino también de calidad de la gestión. Senadora Rincón, usted fue ministra secretaria general de la Presidencia. ¿Qué piensa de eliminar, por ejemplo, ese ministerio? A ver, yo creo que el primer desafío del país debiera ser, por cierto, seguridad, pero inversión y crecimiento, y estamos súper desenfocados. Lo dije en la sala cuando se votaba en el último trámite de este ministerio, que no creía que esa era la fórmula, no porque no tenga que haber un Ministerio de Seguridad, sino que porque yo creía que debiéramos haber transformado el Ministerio del Interior en el Ministerio de Seguridad y el Ministerio SECPRES en el Ministerio Político. Se tomó este camino, me abstuve, aquí cada uno, ¿no es cierto?, cuando gobierna tiene que tomar sus decisiones, y yo creo que cuando no hay plata, y ese es el gran problema que tenemos hoy día en el país, tenemos que ser eficientes y tenemos que eficientar los recursos públicos, un poco en la línea del diputado Leiva, pero más agresivo. Y yo creo que hay que subsumir ministerios porque lo que tenemos de verdad es desproporcionado. Un poco lo que plantea Guillermo, un poco lo que plantea Raúl, pero avanzar a algo que sea eficiente y que haga accountability. Aquí no hay resultado y no le pasa nada al ministro del ramo. Senadora Jimena Rincón, gracias. La tengo que interrumpir, se nos acabó el tiempo. Bien. Gracias, senadora Rincón, diputado Guillermo Ramírez, diputado Raúl Leiva, senadora Latorre. Vamos a una pausa rápido y ya regresamos. Tenemos entrevista con la ministra del Interior, así que no se vayan. Lo habíamos anunciado y ya está con nosotros en el estudio la ministra del Interior, Carolina Toá, en una semana que ha sido importante para su ministerio. Vamos a hablar de varios temas. Gracias por estar aquí, ministra Carolina Toá. Buenos días. Buenas tardes ya. Buenas tardes y gracias a ustedes por la invitación. Quería partir por un tema que conocimos este fin de semana, ministra, porque se detuvo en Colombia a Carlos Francisco Gómez Romero, alias El Bobby, además líder del Tren de Aragua acá en Chile. ¿Sería extraditado? ¿Se manejan los plazos de cuándo llegaría a enfrentar la justicia chilena? Sí, sería extraditado. Es una detención que es producto de una colaboración entre la Policía de Colombia y la Policía de Investigaciones de Chile. Bueno, el mismo presidente Petro salió a mencionarlo. Ya no es primera vez que hacemos esto con Larry Changa. Hace pocos meses atrás hubo una detención también conjunta en Colombia y ambos entran en el mismo proceso. Van a ser objeto de una extradición mientras van a estar privados de libertad porque son sujetos altamente peligrosos. Yo creo que en esa evaluación no se va a confundir ningún tribunal en ninguna parte del mundo. Y el proceso de extradición con Colombia depende de las autoridades colombianas, depende un poco de las demoras que tenga el tribunal, ¿no? Porque esto tiene que pasar por las Cortes Superiores de Colombia y depende de cuánto cargada esté la agenda de ellos, pero en promedio debiera demorarse un año el traslado. Una vez que llegan a Chile, ambos, porque primero Larry Changa y después Bobby, van a enfrentar un proceso en Chile y también van a seguir detenidos, lo más probable es que eso es lo que evalúen los tribunales, y después tendrán condenas que debieran ser realmente de las más altas, porque el tipo de delitos que están acusados estos sujetos son los delitos más graves que existen en el sistema chileno. Están acusados de múltiples homicidios, homicidios ligados a secuestros, otros secuestros que no necesariamente son con homicidio, extorsiones, asociación ilícita, armas, tráfico de droga. Entonces, la verdad es que yo creo que su vida como criminales hoy día tiene poca perspectiva. Les espera la cárcel solamente. ¿Y se cumplen las condenas acá, en Chile? Sí, se deben cumplir en Chile. Ahora, hay que decir que en ambos casos puede haber otros países que también soliciten la extradición y que tengan también acusaciones de delitos similares o de la misma gravedad, pero nosotros en esto vamos adelantados, porque teníamos pedido respecto de Bobby la extradición desde antes de la detención, fuimos parte de la búsqueda, la inteligencia chilena entregó muchos antecedentes a la policía colombiana para lograr esta detención, porque lo veníamos siguiendo desde antes, entonces teníamos bastantes elementos para pesquisar sus movimientos, y eso nos da, digamos, una cierta situación de prioridad si hay otros países que se suman a las solicitudes de extradición, que podría ser la misma Venezuela o otros países que tengan antecedentes de que haya cometido delito estas personas. Ministra, ¿qué quiere decir que se detenga a este personaje, Gómez Romero, alias El Bobby? ¿Disminuye la actividad del Tren de Aragua acá en Chile?
o sea, le estamos descabezando la organización en este momento, ¿no? En este momento él es el líder de los distintos grupos que funcionan bajo este esquema del Tren de Aragua, y la verdad es que en el transcurso del tiempo, esto ya está bastante reconocido a nivel internacional. Chile ha sido un país que le ha dado los mayores golpes que ha tenido el Tren de Aragua. En realidad es impresionante el recuento. Yo aquí hice que me hicieran una listita. Empezamos en junio del 22, que fue el primero de ellos, que fue el golpe del Tren del Norte, se llamó la operación. Fueron 17 detenidos, y después tenemos Tren del Norte 2, que fueron 12, Tren del Coro 1, que fueron 6, Tren del Norte 3, que fueron 7, Los Piratas 7, Tren del Norte 4, fueron 5, y después vienen 10, 34, 1. Tenemos más de 100 detenidos de grupos ligados al Tren de Aragua en operaciones policiales, además de otros que han sido detenidos individualmente, y tenemos 3 que hemos capturado en el extranjero en colaboración con otras policías, estos 2 que están en Colombia, y también lo que pasó con Michael Villegas, que fue detenido en Costa Rica, pero la diferencia es que con Costa Rica se logró el proceso de extradición, ahí es mucho más rápido, entonces logramos que se extraditara en poquitos meses, estuvo aquí en 2 meses prácticamente, ya estaba en Chile, pero en el fondo todos estos esfuerzos han generado que fuera del país se reconoce a Chile como el país que se ha vuelto más experto en el Tren de Aragua. Nuestro subsecretario del Interior, Luis Cordero, viene llegando ahora de un viaje de trabajo que tuvo a Estados Unidos con todos los organismos de seguridad, y la verdad es que la colaboración que nosotros estamos prestando, no solo para perseguir a los que están en Chile, sino a los que están afuera y que les interesan a otros países, ha sido muy importante. Y ciertamente eso impacta en la capacidad, la pregunta que tú me hacías, en la capacidad que ellos tienen de actuar en el país. O sea, hemos visto, por ejemplo, cuando fue el golpe que se hizo en esta casa donde se hacían los secuestros en Maipú, que inmediatamente tuvimos una reducción de ese tipo de actividad. En el norte de Chile, que es donde han sido los mayores golpes, porque es donde primero se instalaron, donde está el juicio de los gallegos y todo eso, la verdad es que la baja que hemos tenido de homicidios de este tipo ha sido muy importante. O sea, llevamos 2 años con bajas sobre el 20% año a año, producto de que se han desarmado estas estructuras. Ya, va disminuyendo ahí la actividad. Va disminuyendo, pero ojo. Este es un tipo de delincuencia organizada, como su nombre lo dice, y también reaccionan a los golpes que se dan. Se rearticulan. Entonces, tú aprendes a un cabecilla, bueno, establecen otro. Entonces hay que estar encima, hay que estar proactivos, no hay que relajarse porque sacaste a los que estaban a cargo en un momento, porque pueden venir otros. Ya, ahí también me imagino que hay trabajo pendiente. Y ministra, a propósito de seguridad, sigamos con eso. Y con esta nueva herramienta que es el Ministerio de Seguridad, se aprobó esta semana, se celebró por parte de usted, algo que venía hace muchos años, pero en lo concreto, ¿qué va a cambiar? Porque Chile tiene un Ministerio de Seguridad. ¿Cómo lo vamos a sentir las personas? ¿En qué lo vamos a sentir? Mira, lo concreto es que como el Ministerio de Seguridad es un cambio que está inserto en varios cambios más, lo que va a cambiar, producto de toda esta nueva arquitectura institucional que estamos haciendo, que ya tiene varias piezas logradas y otras que están en paralelo avanzando muy rápido y prontas a aprobarse, es que vamos a tener un Estado mucho más fuerte, más moderno, más preparado y especialmente más articulado. O sea, con todas sus instancias trabajando como un solo sistema. ¿Más coordinado? Exactamente, eso me refiero con articulado. Porque la verdad es que estos fenómenos de hoy se resuelven en un esquema en que las policías son claves, pero no funcionan solas. Funcionan con otras agencias, funcionan con aduanas, por ejemplo, funcionan con la inteligencia civil, funcionan con el Servicio de Impuestos Internos, coordinados con Gendarmería. El intercambio de información con Gendarmería es fundamental para perseguir estas bandas. Funcionan coordinados con el sistema de control de frontera, bueno, y con todos los temas de prevención, que ni hablemos. Ahí entran el Ministerio de Salud, lo que hacemos en vivienda, lo que hacemos en transporte, lo que hace el Ministerio de la Mujer. Y toda esta institucionalidad que se ha creado se piensa de esa manera y tiene ese esquema. Entonces, lo primero es que vamos a tener un Estado más fuerte y más coordinado, pero algo que va a cambiar, creo yo, de manera muy significativa, es que el hecho de que sea un ministerio sectorial, o sea, especializado, no un ministerio político. Sí. Los ministerios políticos ven todo, ven muchos temas y coordinan muchos temas. Este, en cambio, es un ministerio dedicado a la sociedad. Va a hacer que nuestro debate político se vuelva menos politizado en el mal sentido de la palabra y más técnico, ¿no? Más ligado a la evidencia, a lo que muestran los datos, que es algo muy importante. Mira, hay un ejemplo que creo que grafica mucho lo que estoy queriendo decir.
La seguridad ha sido la primera prioridad de los chilenos, o la primera o la segunda desde el año 90. Eso prácticamente no ha cambiado todos los años. O en la primera o la segunda siempre ha estado muy arriba. Y siempre hemos hablado mucho de seguridad. O sea, no es que no estábamos preocupados de la seguridad. Sin embargo, cuando Chile empezó a ver este ciclo que subía los homicidios, que aumentaban las armas, que empezó a llegar el crimen organizado. 2022 más o menos hubo una explosión. No, esto empezó con 16, 17. Los homicidios empezaron a subir el 16. 2022 fue la primera operación que tenemos constatada de crimen organizado es el 18. Ya. Lo cual quiere decir que probablemente el 17, a lo mejor hasta el 16 ya estaban entrando. Pero todo ese tiempo que teníamos esos síntomas, se habló mucho de seguridad. La discusión del Ministerio de Seguridad estaba ahí desde ya. Estaba la discusión de inteligencia desde ya, pero no se logró ningún acuerdo para resolverlo, porque era tan politizada la conversación, tan cargada a pasarse cuenta y tan poco a resolver las cosas, que no avanzamos. Entonces, tener un ministerio que está menos metido en el corazón de la contienda política de todos los días y más dedicada a lo que le corresponde, va a ayudar a que seamos más rápidos en las definiciones. Ministra, se me quedó un tema pendiente respecto a la detención de Carlos Gómez Romero, alias El Bobby. ¿Estaría relacionado este personaje, líder del Tren de Aragua, con la muerte y también el secuestro del teniente Ronald Ojeda? Es una posibilidad, pero no lo podemos afirmar a ciencia cierta. Todas estas personas que están en un rol, digamos, de jerarquía en el Tren de Aragua, que todo indica fue un grupo contratado para hacer este secuestro y homicidio, deben haber tenido participación en la decisión, en los contactos, en la intermediación para la operación. Pero ¿cuál es el tipo de participación? Si es en arreglar el negocio, por decirlo así, o es una operación material, eso dejémoselo, una participación material, eso dejémoselo más bien a la Fiscalía. Pero podría ser extraditado también entonces por la muerte de Ronald Ojeda, este personaje, Bobby. Mira, la verdad es que la cantidad de antecedentes que hay para extraditarlo son enormes y no van a faltar. Por antecedentes para pedir la extradición no van a faltar. Ya, pero podría haber ahí un vínculo operativo, ¿no? Por lo que le entiendo. No, o sea, puede que haya operativo, pero es mucho más cierto que sea en el acordar el negocio, porque él, como estaba siendo el jefe, y esto fue un contrato que le hicieron al Tren de Aragua en Chile, para decirlo digamos en simple, las personas que participaron en esa negociación, probablemente él, como en el rol de jefatura que tenía, tiene alguna participación, lo más probable. ¿Y hay indicios de dónde venía ese contrato? No me hagas hablar de eso porque corresponde a la Fiscalía dar esos antecedentes. Pero hay una investigación que está dando varios elementos, pero no es bueno porque es una investigación secreta dar a conocer esos antecedentes. ¿Móvil político? Bueno, lo ha dicho muchas veces el fiscal Barros, que es el fiscal que lleva esto, que prácticamente por descarte el móvil político es el que más ha tenido, digamos, ha tenido perspectivas, porque todos los otros móviles que se han investigado no han resultado, particularmente porque este no fue un rescate en que se pidió, o sea, un secuestro en que se pidió rescate en ningún momento. Entonces, era un secuestro que tenía por objeto asesinar al señor Ojeda y dar una muestra de poder al entorno de que había esa capacidad de secuestrarlo, porque lo podrían haber asesinado sin secuestrarlo, ¿verdad? Pero lo secuestraron entre medio. En fin, hubo todo un proceso ahí que también corresponde al fiscal que cuente que las cosas que hicieron con él antes de asesinarlo, y eso es una señal que algo quiere decir, ¿no? Y por algo se hizo. Ministra, ya volvamos al Ministerio de Seguridad, que estábamos en ese tema. ¿A usted la sorprendió las críticas? Se aprueba el ministerio, se celebra los acuerdos, ¿cierto? Pero luego empiezan las críticas, que hay muchos ministerios, que quizá hay que fusionar. ¿Cómo toma esas críticas? Bueno, primero, las críticas siempre están donde está el riesgo de ese momento, ¿no? Entonces, por mucho tiempo la crítica era porque se llevaba años discutiendo sobre esto y no salía nunca. Y yo creo que la crítica era justa. O sea, este tema está en la agenda, empezó a discutirse a finales del gobierno del presidente Lagos. Hubo un proyecto de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, después se transformó solo en una subsecretaría, después el presidente Piñera presentó también un proyecto que es el que finalmente nosotros tomamos para que esto resultara. Fue clave tomar un proyecto que venía de antes y continuarle la tramitación, hacerle indicaciones, modificarlo, pero no empezar de cero. Porque si tú cada vez empiezas de cero, no avanzas nunca. Entonces, la crítica en ese momento era porque nos demorábamos. Ahora que ya se aprobó, empieza una crítica que va por el lado de que esto no sirva solamente para poner funcionarios, para poner amigos, que no sea un botín político, porque podría existir el riesgo de que eso pasara ahora. Entonces, en lugar de decir esa crítica es injusta, yo la tomo como hay una alerta en la sociedad de que de este ministerio ya se aprobó, bien, ahora hay que instalarlo también bien, que estén las personas adecuadas,
que no haya ningún otro elemento que definir los cuadros que mejor sirven para la labor que hay que hacer y sobre todo, y lo que más el presidente nos ha insistido, que este es un ministerio que le toca a nuestro gobierno instalar, pero no es un ministerio para nuestro gobierno, claro. Es un ministerio para el Estado de Chile. Entonces es muy importante que se cree con esa perspectiva. Una de las cosas mejores que vamos a poder tener al sacar esto de un ministerio político es que vamos a poder tener equipos estables. Los ministerios más potentes que hay en Chile, cambian los ministros, cada uno pone el énfasis que quiere, pero los equipos técnicos del ministerio permanecen pasando los gobiernos las mismas personas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Hacienda, porque todos respetan que ahí hay una capacidad que es del Estado. Y de expertos. En los ministerios políticos no pasa eso, los ministerios políticos tienden a ser muy propios de cada gobierno. Entonces esto va a cambiar ahora por el hecho de tener un Ministerio de Seguridad que va a ser técnico, digamos, sectorial. ¿Y habría que fusionar otros ministerios? Es una discusión totalmente válida, creo que amerita tomarla en serio, pero no así como para decir este se salva, este no se salva, sino que para pensar bien cómo podría funcionar mejor el Estado si algunas carteras que hoy día están separadas estuvieran juntas. Yo en ese debate soy totalmente partidaria de darlo porque además creo que las personas, el sector político del que yo soy parte, que es muy defensor del rol del Estado, creemos que ahí donde el Estado falta, siempre se paga muy caro. En seguridad, cuando el Estado falta, se paga muy caro. En salud, cuando el Estado falta, se paga muy caro, por mencionar, bueno, en educación también. Especialmente nosotros tenemos que asegurarnos que ese Estado sea eficiente, funcione de buena manera, tenga las personas más adecuadas. Entonces, lo siento como un debate totalmente natural. Creo que hay que darlo. Ahora, una advertencia sí hago. En este debate una de las ideas que ha salido es fusionar Interior con Secpress. Claro. O eliminar hasta la vocería también. Esa es otra idea que anda dando vuelta. Pero fusionar Interior con Secpress es una muy mala idea. ¿Por qué? Porque aquí cuando creamos el Ministerio de Seguridad, logramos un acuerdo también para hacerle cambios al Ministerio del Interior, en el sentido de fortalecerlo en su rol que históricamente se ha conocido como jefe de gabinete. Es decir, es un ministerio cuya tarea es coordinar a los demás ministerios, cuya tarea es que en aquellas materias en que hay dos ministerios que deben trabajar juntos para lograr un objetivo, se encargue de que trabajen juntos, se encargue de que el programa del presidente se cumpla en todas las áreas. Entonces, eso que se fortaleció en el Ministerio del Interior, que estaba un poco en segundo plano porque la seguridad lo ha ido absorbiendo en el tiempo, si le trajéramos a Secpress, el Ministerio del Interior estaría todo el día en el Congreso y no podría hacer esa labor. Y la idea es que mire al Ejecutivo. La idea es que mire a la coordinación del Ejecutivo y al desarrollo del territorio, ¿no? Que son como sus originales misiones, digamos. Entonces, no es buena idea fusionarlos porque Secpress es un ministerio 100% absorbido por la tarea legislativa y queremos que esa tarea se haga bien sin castigar la tarea de la coordinación, que es la que Interior tiene. Oiga, ministra, quienes no estaban muy contentos con todo esto eran los gobernadores, porque dicen que acá no se ha cumplido con la promesa de eliminar al delegado presidencial, sino que en este proyecto se fortalece la figura del delegado presidencial como un antiguo intendente. ¿Qué le dice a los gobernadores? A ver, primero, yo comparto que estamos al debe con la descentralización, 100%. El instrumento que se creó para llevar adelante la descentralización cuando se legisló sobre los gobernadores electos es un instrumento de traspaso de competencias que es extremadamente pobre. O sea, consiste en traspasar competencias puntuales, por ejemplo, asignar fondos para tal objetivo o dictar las bases para el concurso de algo. Es un tipo de forma de empoderar a los gobiernos regionales que no da el ancho para lo que todos esperaríamos. Entonces, nosotros somos partidarios de cambiar esa modalidad e ir a una cosa que apueste a algo mucho más, digamos, ambicioso. Y es que ciertas áreas de la política pública que se podrían coordinar mejor desde el gobierno regional se traspasen hacia allá. Un ejemplo, digamos, evidente es, por ejemplo, el fomento productivo. Otro ejemplo evidente es el desarrollo territorial, o sea, el ordenamiento territorial. ¿Ministra? Sin embargo, es que déjame ir a esto porque esto es muy importante. Nosotros no creemos que la seguridad pública es algo que es bueno descentralizar, en lo más mínimo. La prevención del delito, sí pueden participar los gobiernos regionales, de hecho tenemos un proyecto de ley para eso. Ahora, sobre la figura del delegado, es verdad, es absolutamente cierto que en el programa original de Gabriel Boric candidato, no Gabriel Boric presidente, estaba la idea de eliminar los delegados.
Apenas el presidente Boric se instaló en La Moneda y vio operar cómo funcionaba esto en las regiones, nos dimos cuenta que aquellas tareas que seguían en el gobierno central, que quizá el día de mañana algunas van a estar en el gobierno regional, pero hoy día las que están en el gobierno central tienen que coordinarse en la región. Sería muy impropio que la tarea del gobierno central en la región la coordinaran gobernadores que no necesariamente siguen el mismo lineamiento o que pueden ser abiertos opositores. Lo que pasa es que ellos tienen que tener traspasadas ciertas funciones que hoy día no tienen. Y en eso tienen toda la razón. Yo en eso estoy con los gobernadores y estoy porque hagamos un paso ahora mucho más ambicioso de que ciertos ámbitos de política pública y los servicios que están a cargo de ellos se traspasen para allá. Por ejemplo, Cernatur. Por ejemplo, ciertas áreas de Corfo se traspasen de Frentón y ellos las administren. Se mantienen. No, los delegados, lo que quede en el gobierno central, el delegado se llama delegado presidencial porque es la voz del presidente. Entonces, lo que quede en el gobierno central tenemos que garantizar que funcione bajo los lineamientos del presidente. Ministra, ya para ir... O la presidenta. Para ir terminando, pero un par de cosas. ¿Hay nuevos aires en La Moneda? ¿Pasó la tempestad del caso Monsalve? ¿Ayudó quizás esta semana la noticia personal del presidente Gabriel Boric de que será padre el próximo año? ¿Se siente un nuevo aire en La Moneda o no? A ver, primero pasó todo el caso ligado a Manuel Monsalve, yo no lo diría así. Ese caso nos va a acompañar muchos meses, va a haber un proceso judicial, en él se van a ir conociendo cosas que nos van a volver a conmover. No podemos dar en lo más mínimo por cerrado ese asunto. Creo que las cosas han ido tomando su lugar, ¿no? Que se ha ido entendiendo con la información que hay de qué se trata este caso y dónde debiera estar la mayor preocupación, ¿no? Que es en que se establezca realmente los delitos que se pudieron haber cometido, que se sancionen efectivamente y que en el transcurso de esto cuidemos dos cosas fundamentales. Primero, a la denunciante, la víctima, para que ella no pague las consecuencias de esto. Y dos, a todas las demás potenciales denunciantes, porque a veces en la manera en que enfrentamos un caso como este, le damos una señal a otras mujeres que están sufriendo, o van a sufrir o han sufrido situaciones similares por las cuales se inhiben de denunciar o sienten que puede ser muy riesgoso para ellas o que van a quedar muy expuestas. Entonces tenemos que cuidar eso. Entonces, cerrado no está, pero está en otra etapa. Y yo creo que los nuevos aires no son solo para La Moneda, son nuevos aires yo creo para el país en el sentido que cuando logramos llegar a un acuerdo en algo que había sido tan esquivo como el Ministerio de Seguridad y en general la seguridad, es esperanzador porque eso nos muestra que podemos hacerlo también en otros ámbitos. O sea, yo creo que lo que hemos logrado aquí, que estamos además, no es que el gobierno esté satisfecho, la oposición está satisfecha, la ciudadanía está satisfecha, porque vemos que pudimos poner por delante un interés que era del país, por sobre las diferencias que las había. Las sigue habiendo, hubo que ceder, hubo cosas que queríamos hacer y no hicimos, pero se logró el ministerio. Lo mismo le pasa a los distintos actores de todos los partidos políticos, porque aquí no es oposición-gobierno, sino que aquí estuvo el PC, estuvo la UDI, estuvo el Frente Amplio, estuvo el Partido Socialista, estuvo el RN, estuvo el PPD, estuvo el ADC. Entonces, eso es esperanzador porque por ese camino podemos lograr la reforma de pensiones. Por ese camino podemos lograr que salga rápido el proyecto de permiso, podemos llegar a un acuerdo en esto que se está discutiendo, que es clave para el crecimiento, es clave para la inversión, que es hacer un cambio tributario que le baje el impuesto a las empresas y se compense eso fiscalmente con impuestos a las personas o a la primera distribución de utilidades. Si logramos un acuerdo en eso o en reformas políticas. Ustedes estuvieron discutiendo la reforma tributaria, pensión o política. Es que no es, a ver, esta idea de que prioridad no es necesario. Esto está radicado en distintas comisiones. Todas esas reformas pueden avanzar al mismo tiempo. Y yo creo que al revés, cuando se crea un clima de acuerdos, es más fácil lograr acuerdos. Cuando en varias materias al mismo tiempo estás avanzando, eso ayuda al del lado a que se sienta estimulado y también un poco forzado, ¿no? Porque si fracasa, todos van a mirar y le van a decir, si se pudo acá, ¿por qué no pudiste tú? Quizás no le pusiste todo el entusiasmo y la prioridad que requería. Ya, ministra, ahora sí lo último. Usted dijo esta semana que en algún minuto se debe definir la carrera presidencial. ¿Cuándo es ese minuto? Es que esto no es una decisión mía, es de muchos, pero yo creo que hay algunas decisiones que tienen que tomarse al tiro. Ahora, por ejemplo, que el oficialismo va a tener una primaria, que esa primaria va a ser amplia, que se va a facilitar que haya despliegue de muchas candidaturas. Cuando tú no tienes una candidatura evidente... ¿Y usted está disponible para ser candidata? Que eso lo vamos a ver cuando se decida, ahí tomaré una decisión. Lo que ahora estoy no disponible, sino dedicada, es a este trabajo que el presidente me ha encargado y que requiere toda mi atención. Ministra del Interior, Carolina Toá, muchas gracias por esta conversación con TVN, con Estado Nacional. Que tenga buen día. Gracias. Y nosotros les agradecemos habernos acompañado. Ya llega 24 horas al día, así que quédese en compañía de TVN.